Shalom, shalom, amada casa Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Abaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'ajayot, Javerín Javerot. Hoy una nueva parashá número 21, parashá número 21 del libro de Éxodo, que lleva por nombre en hebreo Kitizá, que se traduce como cuando tomes o hagas censo. Esta parashá va del capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35, completo, verso 35. Amados hermanos, amigos, prepárense porque esta parashá tiene cosas emocionantes, muy reveladoras. Bendito sea el Abacadosh. Vamos a hacer la bendición por la Torá para entrar de lleno al estudio de esta hermosa parashá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bajarbanu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten hatorá. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del cielo y la tierra, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Bueno, mis amados amigos, hermanos, vamos a hacer el llamado a través del sonido del shofar para que cada día, cada vez vayan llegando más y más casa de Efraín, de esas ovejas perdidas que se encuentran en las cuatro esquinas de la tierra. Bendito sea el Abacados. Vamos entonces a hacer la oración para escuchar el sonido del shofar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav vesivanu lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del cielo y la tierra, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste escuchar el sonido del shofar. Aleluya, bendito sea el Abacadosh. Amigos, amigas, así que de esta manera entramos al estudio de esta hermosa parashá número 21, que lleva por nombre Kitizá, que como dijimos traduce cuando tomes o cuando hagas censo. Esta parashá número 21 es la número 9 del libro de Shemot, el libro de Éxodo, que se divide en 11 parashot. Solamente quedan dos más para terminar con el libro de Éxodo y continuar el tercer libro que se encuentra en la mitad de la Torá, que es el libro de Levítico o libro de Vayikra, que traduce y llamó. Bendito sea el Abba, Rey de Gloria. Amados hermanos, entonces vamos a dar los puntos referentes a esta parashá. Como dije, comienza en el capítulo 30, a partir del verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. Esta parashá, como ustedes ven en sus pantallas, el nombre hebreo está en la parte de abajo, va de derecha a izquierda. El hebreo se escribe de derecha a izquierda y se compone de dos palabras, que es ki, con la letra kaf, la letra yot y la palabra tizá, que se compone de la letra taf, la letra shin y la letra alef. Kitizá, cuando tomes. Aleluya. Bueno, tenemos que recordar algo, que Moshe se encuentra aún en la montaña recibiendo instrucciones del Eterno. ¿Ok? Esto que vamos a ver aún no se ha desarrollado. Esto simplemente son las instrucciones que está recibiendo Moshe allá en el monte para llevar esta información a todo el pueblo. Se habla entonces a partir del verso 11 del capítulo 30 acerca del censo. Se habla del medio shekel. Se habla de medio shekel diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Amados hermanos, tenemos que entender que al Eterno no le gusta que el pueblo se cuente realmente. Ese es el único censo que el Eterno permite porque fue ordenado por Él, ¿cierto? Él es nuestro hacedor. Pero vemos en otras ocasiones cuando los censos se han hecho, en el censo de David, hubo pérdida, hubo destrucción y el Eterno quiere eso. Por eso los previene que cada uno de un medio ciclo, ¿cierto? Que se cuente entre parejas, en parejas, no en unidades, sino por parejas y a partir de los 20 años. Recordemos que hay una promesa de que la existencia, la descendencia del pueblo de Israel sería como las estrellas del mar. Por esa razón, tampoco es bueno que nosotros siempre estemos llevando un control sobre nuestras cosas de una manera exhaustiva o demasiado paranoica, ¿sí? Contando todo nuestro dinero, siempre guardar cosas, pero no tener en cuenta cada detalle, ¿cierto? Hay que evitar ese tipo de costumbre, porque el Eterno no quiere, el Eterno nos quiere bendecir y nosotros debemos confiar. A veces parece que cuando tenemos ese control sobre nuestras cosas, quiere decir que nos hace falta confianza en el Eterno, cuando Él promete a nosotros guardarnos, protegernos, bendecirnos, ¿ok? Ahora, se hace ese censo a partir de los 20 años, de ahí para arriba, o sea que han quedado mujeres, han quedado niños y no se da completo, no se estaría contando completamente al pueblo, ¿cierto? Ahora dice también que el pobre y el rico contribuirán de igual manera. Sí, no había ninguna diferencia entre el pobre y el rico, sería lo mismo. Esto nos da a entender a nosotros que para el Eterno somos iguales, para el Eterno somos importantes, tanto el pobre como el rico, no hay diferencia, como dice la palabra en Gálatas 3:28, amados hermanos. Vamos allá a Gálatas 3:28 y vamos a ver
versos, vamos a ver bastantes versos, 3:28, dice la palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yahshua, y así vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aleluya. Amados hermanos, entonces el Eterno sigue dando instrucciones a Moshe, dice: toma el dinero y será para el servicio del Ohel Moed, o sea, del Mishkan. Tiene que traer ese dinero, traer ese aporte, esa colecta para el funcionamiento del Mishkan. Y aquí vemos entonces la integridad. Ya vimos en la parashá pasada, Tesabé, donde le dice bueno, en Tesabé no, en Terumá, cuando les dice que traigan esa ofrenda elevada, cada uno dando de lo que ponga en su corazón. Y vemos cómo el pueblo vino a obediencia y trajo de acuerdo a lo que tenía en su corazón. Eso quiere el Eterno, que traigamos juntos y que seamos uno para armar, para construir ese mismo pueblo, unidos, ¿cierto? El Eterno es bueno. Por esa razón, promueve en nuestros corazones el dar, ¿ok? Así que dice que tomará el dinero y será para el servicio del Ohel Moed, por memorial. Ahora, por expiación de las personas. Ahora que esto también es bastante interesante, que habla sobre la expiación. Pues recordemos que la plata, ¿sí? La plata representa redención, y esto estaba haciendo el pueblo, trayendo eso como un memorial de lo que haría nuestro Mashiach por cada uno de nosotros. Nuestro Mashiach dio su vida por nosotros como rescate, como Él fue el cordero expiatorio que nos redimió del pecado y de la muerte eterna. Aleluya. Entonces esto debemos tenerlo en cuenta. La plata significa redención. Amados hermanos, ahí en el 30:17 vamos a leer lo siguiente. Dice: no se dan medidas. ¿Para qué? Para la construcción de la fuente de bronce. Dice que habló a Moshe diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el Mishkan de reunión y el altar entre estos dos lugares, y pondrás en ella agua. Vemos que esta fuente de bronce no se le da medidas. No hay ningún tipo de medidas. ¿Por qué? Porque eso representa el venir a nuestro Mashiach, a venir a la Torah. La Torah nos hace limpio, como dice nuestro Mashiach allá en Juan capítulo, en Juan. No recuerdo exactamente el capítulo, pero allí dice que tu palabra les ha hecho limpio. Así que eso representa la palabra. Por eso no se dan medidas, porque el venir al Mashiach no tiene ningún tipo de límites, ¿cierto? Están abiertas esas fuentes de agua para todo aquel que tenga sed, venga y beba. Para todo aquel que venga a los pies del Mashiach, sea lavado por el poder de la palabra. Y eso también representa lo que tenían que hacer los Kohanim: venir a lavarse sus pies y sus manos, una señal de pureza, de limpieza, antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar al Mishkan, antes de entrar al tabernáculo de reunión. Y esto nos enseña a nosotros que también nosotros debemos venir limpios delante del Eterno. Debemos ser cuidadosos con nuestra manera de vestir, de actuar, de hablar. Todo esto es limpiarse para venir delante del Eterno. Dice Santiago en una de sus cartas, en su carta dice que de nuestra boca no debe salir dos fuentes, debe ser una. Así que nosotros debemos estar limpios para venir delante del Eterno, prepararnos. Eso nos enseña ser pulcros para venir a la presencia de nuestro abacados. La fuente de bronce era para lavar, hecho de espejos de las mujeres. Aquí hay algo interesante, dice que era hecho de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos representa eso? Un espejo que representa el reflejo de nuestro rostro. ¿Qué nos miramos comúnmente en un espejo? Pues nuestro rostro, nuestros ojos, ¿cierto? Y realmente esta fuente era hecha de eso, como también trayendo esa sombra o proyectando de que allí en esa fuente iba a haber agua, y en ese agua se iba a reflejar también nuestro rostro. Eso es lo que hace la Torah. Eso representa la Torah. Cuando nos comenzamos a estudiar y a profundizar en el estudio de la Torah, ella nos muestra a nosotros mismos. Es como un espejo frente a nosotros para mostrar nuestros defectos. En un espejo podemos ver qué está, mal en nosotros. Podemos ver nuestro aspecto personal. Entonces, delante de un espejo, lo mismo, frente a la Torah, podemos descubrir las fallas, podemos descubrir nuestros errores. ¿Sí? Aleluya. Bueno, también para la purificación de los Kohanim, como ya había dicho, y esto representa la Tevilá, venir al Mashiach, hacer el paso de ese paso de obediencia, de seguir el ejemplo de nuestro Mashiach allá en el Yardén, cuando vino a Yohanan ben Zachariahu, que fue inmerso por Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, esta fuente de bronce nos representa a nosotros eso, el Tevilá. Dice para que no mueran, y es necesario este paso también. No somos salvos por hacer la Tevilá, pero es un paso de obediencia, y sabemos que si nosotros no obedecemos los mandamientos del Eterno, pues acarreamos maldición, acarrearemos las consecuencias. Debemos venir limpios delante de la presencia del Eterno, y habla también sobre que es un estatuto perpetuo, el lavado de las manos. Esto lo estamos haciendo constante en los Shabbat. ¿Sí? En el día de Shabbat, cuando hacemos el lavamiento de las manos, aunque no es un mandamiento en sí, nos muestra que queremos estar pulcros. Manipular los alimentos con manos limpias es importante. Vemos que en la sociedad, en los restaurantes también se hace énfasis, se hacen estudios, se hacen cursos enseñando de que debemos tener nuestras manos limpias.
Ahora, vamos a continuar ahí en el verso 22, dice que habló Yahweh a Moshe diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Aquí le da una instrucción para preparar la unción, el aceite de la unción, ¿sí? De especias finas seleccionadas. Todo es con lujo de detalle. La mirra es una resina de árboles, se obtiene de una resina que sale de los árboles, ¿cierto? Y de allí se extrae la mirra. Esta mirra también tiene propiedades estimulantes y antiespasmódicas. O sea, tiene función también para la salud. Se usa para perfumes y embalsamiento. Principalmente se usaba mucho en la antigüedad para embalsamiento, para heridas, para tratar heridas también se usa la mirra. Ahora recordemos que nuestro Mashiach Yahshua, cuando fue sepultado, las mujeres también traían entre sus cosas esa unción, y dentro de eso pues habían preparado con mirra para ungir el cuerpo del Eterno. Ahora él le da instrucciones exactas acerca de 500 ciclos de mirra, que son 6 kilos de mirra, 250 ciclos, que son 3 kilos de canela, 250 ciclos, que son 3 kilos de caña aromática, 500 ciclos, que son 6 kilos de casia, y un hin, que es 4 kilos de aceite de oliva. Todo esto para preparar esa delicioso aceite especial apartado para la unción de los utensilios del tabernáculo y de los mismos Kohanim. Amén. Dice que con esto prepararás. Eso fue propiamente Bezalel quien lo hizo. Le da esta orden a Moshe, pero sabemos que más adelante vemos que es él quien aparta a Bezalel y a Oliab para esta labor. Amén. En el verso 26 nos dice, con él ungirás el Mishkan de reunión. Ahora hay cosas que se van a ungir con este aceite que se prepara para ungir el Mishkan, para ungir el arca, para ungir la mesa, los utensilios, la mesa pues de proposición de los panes, la menorá y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del sacrificio y la fuente y su base. Todas estas cosas deberían ser ungidas dentro del Mishkan. También ungir a Aarón y a sus hijos con este aceite especial. Esta orden del aceite de consagración no debe ser imitado. Dice, esto también es un mandamiento, no imitar o no preparar, tratar de preparar esto para ungir otras cosas o para ungir hombres. No, eso era especialmente para los Kohanim y para los utensilios que se usaban en el Mishkan. O sea, él prohíbe hacer esto, ¿sí? Acarrearía consecuencias. Vemos esa situación con los hijos de Aarón, que trajeron un incienso también, porque más adelante vamos a ver acerca del incienso aromático. Sí, dice que sería eliminado de su pueblo, apartado de Yahweh. Esto es serio, amados hermanos, que las cosas del Eterno son apartadas, son santas, son kadosh, y nosotros de esa manera tenemos que venir delante de él de manera kadosh, delante de nuestro Baba Kadosh. Debemos venir kadosh, como él dice, Kedoshinti y Yuki Kadosh Ani, sean santos porque yo soy santo. Amén. Ahora también nos habla de la preparación del incienso aromático, que contenía resina, galvano, ámbar, incienso puro. Dice que había que agregar sal, aunque en la versión Reina Valera no nos habla de esto. Hay otras versiones donde dice que debemos agregar sal a la mezcla para que sea pura y sagrada. Aleluya. La misma advertencia se hace para el aceite de la unción y para el incienso. No imitar, no tratar de hacer esto. ¿Y qué vemos en este mundo, amados hermanos? Que hay marcas originales, ¿cierto? Hay cosas originales, hay cosas biológicas, pero ¿qué se hace? Sacar una copia de esas cosas. Los alimentos están siendo copiados, clonados. Los animales están siendo clonados. El mismo ser humano está siendo clonado. Las mismas marcas de ropa están siendo clonadas y nos venden gato por liebre, como dice el dicho. Esto está haciendo el ser humano cuando el Eterno, cuando dice que una cosa debe ser en su original. No, el ser humano siempre busca eso, por eso el Eterno sabía y prohíbe estas cosas. Y todos recibiremos bendición, aquellos que guardamos su mandamiento, aquellos que nos sujetamos a las instrucciones del Eterno, pues vamos a recibir esa bendición. Si no, pues vamos a ver qué contiene una persona o qué acarrea una persona que hace imitaciones de algo, han caído presos, han tenido que pagar multas por engañar al mundo, por engañar a las personas. Sí, esto sería engaño. Y eso no quiere el Eterno en un pueblo apartado como tú y yo. En el capítulo 31 dice el llamamiento de Bezalel, mis amados hermanos. El llamamiento de Bezalel. Es importante saber que nuestro Abacados, nuestro Rey de Gloria, Él nos llama. Él nos llama y esto es maravilloso, saber que la voz de nuestro Abacados nos llama. Él nos llama para servirle, para que hagamos labor para Él, ¿verdad? Esto es importante, mis amados hermanos, y esto tiene un trasfondo muy, muy poderoso. Que Él los llama, pónganle cuidado a lo que dice en el capítulo 31, habló Yahweh a Moshe diciendo, mira, yo he llamado, y aquí cosas interesantes, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Tenemos que entender tres cosas en estos pasajes aquí. Hasta el verso 6 encontramos, primero, en el verso 2 dice, yo he llamado. En el verso 3 dice, y lo he llenado. Y en el verso 6 dice, y aquí yo lo he puesto. Mis amados, esto confirma algo grandioso, ¿cierto? El Eterno dice que lo llena del Ruach de Elohim, que lo hace sabio, que le da inteligencia, que lo llena de ciencia de arte para diseñar, trabajar el oro, la plata, el bronce, joyería. Lo hace un carpintero también. Le da tanta sabiduría en lo cual, en cualquier cosa y para otras labores.
dentro del Mishkan a este hombre. O sea que el Eterno, podemos concluir aquí en cortas palabras, que el Eterno a quien llama, equipa, amados hermanos. Tengamos confianza en Él, porque hay muchas personas que tienen miedo de hablar frente a una cámara, muchos tienen miedo frente al público, muchos tienen miedo de poner por obra aquello que el Eterno le ha puesto en sus manos. Pero el Eterno, cuando te ha llamado, Él te ha llenado y te ha puesto. O sea que no dudes, ¿sí? La idea principal es que Elohim llenó de su espíritu y los puso para servir en el Mishkan. Amados hermanos, Elohim nos ha dado dones y talentos, nos llenó de su Ruach HaKodesh, no solo para vivir en nuestra vida cotidiana, sino para que todos podamos estar involucrados en la preciosa tarea de predicar la palabra del Eterno, de hacer nuestra labor dentro del ministerio, ¿cierto? Dios nos llama y Él nos equipa. Amados hermanos, Elohim había sacado al pueblo de Egipto. Sí, los había conducido por el desierto, el cruce del Mar Rojo. Para este momento ellos habían visto a Elohim en acción y con su gran poder. Pero aún le faltaba algo muy importante. Elohim iba a morar en medio de su pueblo. Por esta razón estamos viendo estas parashot donde Él manda a hacer estas cosas para construir ese tabernáculo donde Él iba a morar en medio de su pueblo. Y para esto era necesario construir ese Mishkan. Ya les pidió una ofrenda, ya de instrucciones, amados hermanos, ya las vestimentas, y ahora comienza a dar instrucciones acerca de los utensilios y ya elige a personas para que comiencen manos a la obra. El Mishkan era una gran tienda de campaña donde Elohim se manifestaría a su pueblo. En ese Mishkan se harían los sacrificios y se manifestaría principalmente la presencia de Elohim en medio de su pueblo. No era cualquier cosa, amados hermanos. La tarea de construir ese Mishkan era una de las más importantes y tenía que quedar perfecta. Era un servicio muy honroso y es un privilegio, amados hermanos, cuando el Eterno te llama para que le sirvas. Sí, era un privilegio. Esto fue encargado a Bezalel y a Oholiab. En este capítulo vamos a ver que él llama a Bezalel y a Oholiab, para que sea como su ayuda, como el segundo, como su mano derecha. Sí, veremos a Elohim, que los comisiona y los capacita, los llama para hacer su obra. Esto no era una obra cualquiera, esto requería de toda su entrega, de toda su disposición, amados hermanos. Amén. En estos versos, los primeros versos, encontramos entonces cómo Elohim ha llamado a un hombre, y me encanta, amados hermanos, que dice, yo lo he llamado por nombre, Bezalel. ¿Sí? Elohim conocía perfectamente a este Bezalel. Esto es interesante, porque vemos al Eterno conoce toda su creación. Dios conocía perfectamente a este hombre, conocía su nombre. Y así mismo es a nosotros, amado. El Eterno te conoce por nombre. Inclusive en el Salmo 139 vemos cómo el Eterno nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Conoce nuestros propósitos. Solamente tenemos que venir a Él y clamar a Él y vivir junto a Él. ¿Sí? Ese es el Elohim que nosotros tenemos, un Elohim que conoce todo. ¿Sí? Nuestro levantar, nuestro acostar, conoce nuestro nombre, conoce nuestra familia, lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos pone tristes. ¿Sabes que Elohim te conoce a la perfección, amado? Y aún así nos llama para que le sirvamos, para que seamos obedientes a su palabra. No es que Elohim no le importen nuestros estados actuales de pecado. Claro, nosotros fallamos. Pero Él aún así sabe que tenemos un potencial, que Él puso un potencial en nosotros para que lo pongamos por obra. Sino que Él también quiere que nosotros usemos lo que tenemos, así como cuando se le presentó esa situación a los discípulos y no había sino dos peces y 5 panes. El Eterno quiere que no miremos de manera equívoca los dones que nos ha dado, que no miremos con menosprecio lo que tenemos en nuestras manos. Como le pregunta, ¿qué es esto para alimentar a toda esta gente que hay? Vio fue lo pequeño, pero no se fijó en la bendición que podía surgir de allí. Entonces eso es necesario que nosotros entendamos, que el Eterno quiere usar lo que ha puesto en tus manos. Él nos quiere perfeccionar. Amén. Ahora, preguntémonos, ¿será que Dios te está llamando por nombre? Que Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro y quiere darte un propósito más elevado que cualquier otro, y es ese llamado a servirte. ¿Cómo estás respondiendo tú a ese llamado, amado hermano, hermana? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo estoy respondiendo yo al llamado? ¿Estoy cumpliendo? ¿Tengo entusiasmo para hacer las cosas? ¿Para orar? ¿Para estudiar? ¿Para compartir? ¿Para vivir lo que aprendo a través de su palabra? Bendito sea el Abacados. Amados, Él hace este llamado. A Oholiab también. ¿Sí? No se dice lo mismo que Bezalel, pero sí se repite que Elohim lo llama puntualmente a su obra. Debemos saber que el llamado que Elohim hace es muy puntual. Pero dice también que puso ánimo en la sabiduría de todo sabio de corazón para que hicieran todo lo que Elohim había mandado. Amados, tengamos en cuenta esto. Elohim nunca nos llama a hacer su obra sin capacitación y compañía. Él va a estar con nosotros. De eso debemos estar siempre seguros. Amén. Él sabe que nosotros debemos complementarnos. Por eso es la razón de esta parashá, que es de ese medio, hacer ese censo de medio shekel, medio ciclo por cada persona, para que nos complementemos el uno con el otro. Como dice Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aleluya. Amén. Y nuestro Mashiach también hizo lo mismo. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Somos complemento, amados hermanos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando Elohim nos pide hacer algo, pondrá a las personas necesarias a nuestro lado o nosotros al lado de ellas para hacer su obra. No creas que estás solo y no creas que esto lo vas a hacer solo. Esto no es de una sola persona. Nos necesitamos a todos, amados hermanos. Nos necesitamos el uno al otro. Esto es importante sacarlo de esta parashá.
Amén. Retenerlo, guardar nuestro corazón. Yahweh te ha llamado. Aleluya. Bendito sea el abacados. Hagamos un paréntesis aquí y enfoquémonos en lo siguiente. Tu llamado, tu llamado. Recuerda, el Eterno te ha llamado del sistema religioso. Ahora estás aquí, pero aquí no termina todo. Aquí comienza todo, amados hermanos. Así que a enfrentar las situaciones con fe, con emuná, sin desanimarse, sin darle importancia a las cosas del mundo, pero enfocados en nuestro Mashiach. Amén. Bendito sea el abacados. Le dice entonces que este trabajo, esta elección de estos hombres era para la edificación de los ornamentos para el Mishkan, donde se encuentran 10 en su totalidad, que son preparar el Mishkan, el arca y su tapa, más sus utensilios, elaborar la mesa de los panes y sus utensilios, la menorá también, más sus utensilios, el altar del incienso, más los utensilios, el altar del holocausto, ¿sí?, de los sacrificios, más los utensilios que se necesitaban allí, la fuente de bronce y su base, los vestidos para Aarón y sus hijos, que lo vimos en la parashá pasada, Tetzabé, ¿sí? Parashá Tetzabé, parashá número 20, el aceite de la unción y el incienso. Aquí hay un paréntesis importante. Le recuerda que no importa lo tan ocupados que estemos, amados hermanos. Este paréntesis se refiere aquí, en el verso 2 y se habló además Yahweh a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros. Este paréntesis que hace aquí después de darle estas instrucciones, de elegir a estos hombres para que vayan a la obra, al trabajo, pero dice, un momento, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Estas labores las van a hacer, pero ustedes van a tener en cuenta, en mi Shabbat, mi día de reposo, se van a consagrar, lo van a guardar. No crean que ahorita nos vamos a dedicar a todas estas actividades y asimismo cuando el Eterno nos llamó a nosotros, pues nos reveló que debemos tener ese día, hacer ese día, ese paréntesis y descansar, que nos ha dado 6 días de trabajo, de labores, de ocupaciones, pero en el día séptimo dice, dedíquenmelo a mí, es una señal, es un mandamiento y es un pacto, amados hermanos. Por eso vemos como este paréntesis aquí que hace el Eterno, porque es señal, es mandamiento y pacto. Nos recuerda la creación. Recordemos que en 6 días hizo el Eterno el cielo y la tierra y en el séptimo descansó. Este Shabbat no es para los judíos solamente. El Shabbat no vino a nacer aquí en Éxodo capítulo 20, verso 8. El Shabbat está establecido desde la creación. Cuando el Eterno allá en capítulo 2 de Génesis dice que Él descansó. Después de haber creado todo, descansó, reposó, santificó ese día. Aleluya. Amén. Dice, nos recuerda esa creación y es testimonio para la humanidad de que hay un creador. Romanos 1, recuerden, amados hermanos, que el mundo se está perdiendo por eso, porque ahorita ya no recuerda al Eterno, ya no tiene en cuenta al Eterno en estas cosas. Y es una de las cosas que el Eterno hace primero, que crea todo, nos da el descanso. Eso es algo maravilloso. ¿No creen que es un Elohim bueno? Claro que sí. Allí en Romanos nos da también una instrucción de por qué el hombre se está perdiendo últimamente. ¿Por qué? Porque ha puesto su mirada en las cosas materiales. Dice en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, dice, por lo que Elohim se conoce, le es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó, ¿cierto? Y en el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que no hay excusa, ¿no, hermanos? La marca de la creación, el día séptimo, nos recuerda cada Shabbat, cada 7 días, cada séptimo día, de que hubo una creación, que hubo un diseñador, que hay un diseñador. Amén. Vamos al capítulo 31, donde nos habla acerca del becerro de oro, el pecado del becerro de oro. Y dio a Moshe, antes de terminar el capítulo 31, el último verso dice, cuando acabó de hablar con él allá en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Moshe recibe las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Estas tablas se las prepara el mismo Eterno y se las da a Moshe. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Y que fueron escritas con su propio dedo. La impaciencia del pueblo. Vemos entonces que, viendo el pueblo, que Moshe tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Increíble, amados hermanos. La impaciencia. A veces nosotros padecemos este tipo de impaciencia, ¿cierto? ¿Y qué hizo el pueblo? Se desesperó, dudó de Elohim y del líder, de ese líder que había acompañado la salida de ese pueblo desde Egipto, había hecho tantas travesías en el desierto, tantos milagros, el poder del Eterno manifestándose simplemente por impaciencia, más o menos, porque tenían aún una mentalidad de esclavos, una mentalidad pecaminosa aún, ¿cierto? Esa impaciencia los llevó a tomar decisiones erradas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántas veces, por ser impacientes, tomamos decisiones incorrectas? Amados, ¿qué vienen a hacer el pueblo? Vienen y buscan al sucesor, vienen y buscan a Aarón, ¿sí? Y comienzan a darle como órdenes, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros para que, porque a este Moshe, miren, como esta manera en que se expresa aquí, que se traduce aquí, es como una manera déspota, a ese Moshe, o sea, ya no nos importa, ya lo que haya pasado con él no nos importa, ahora queremos seguir nosotros. Estaban pensando en sí mismos, no estaban preocupados qué le hubiera pasado, vamos a buscarlo, hagamos algo, no. Están pensando en sus propios deseos y esto es un reflejo, esto es un espejo de lo que pasa a veces con nosotros, de que nos enfocamos en nuestras propias cosas. Y este hombre que había subido allá, que había luchado, que había tenido tanto trabajo, ¿cierto? Enfrentando a Faraón, haciendo todas estas cosas, esta travesía hasta este punto. Y de un momento a otro simplemente nos importa a nosotros, queremos celebrar, queremos un Dios, queremos una imagen, haznos algo.
Ya, se murió, no sé qué le pasó, pero no sabemos, no nos interesa. Simplemente podemos captar aquí que no les interesó simplemente lo que ha pasado. Querían seguir adelante con sus vidas. ¿Sí? El varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro, apartad zarcillos de oro. ¿Sí? Antes de esto, quiero decirles que aquí vemos una característica del ser humano, de no para nosotros ya. ¿Sí? Creo que nosotros a través del conocimiento de estas cosas podemos cambiar esa manera vieja de vivir. Pero en sí el ser humano es malagradecido. ¿Sí? Miraron a este siervo, a este hombre que líder, como con desprecio ya, como si un cero a la izquierda. Un pueblo malagradecido. No debemos ser así. Debemos ser agradecidos tanto con nuestro abacados como con las cosas que suceden con nuestros hermanos. ¿Sí? En carne, en sangre o nuestros hermanos en la caridad. Ahora, este Aarón pide estos zarcillos de oro. Los pide el oro. ¿Sí? Todos tenían zarcillos. Y entonces, o era una costumbre, porque dice que los hijos, los hombres, las mujeres, todos trajeron esos zarcillos que tenían. ¿Era una costumbre o aún tenían ese ornamento de esclavos? Porque muchos de los que salieron allá seguro eran esclavos, ¿cierto? Pertenecían a algún capataz. Entonces, surge de aquí que esta misma mentalidad esclava fue la que los llevó a dudar y a seguir adelante. Los llevó atrás a pensar de que necesitaban una imagen para poder seguir adelante con su vida. Tiene Éxodo 21:6 que nos dice eso acerca de los esclavos. Eso lo vimos en una paracha anterior, donde dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así que vemos que él pide estos zarcillos y muchos de ellos tenían esos zarcillos. Y traen esto a Aarón, él les pide el oro para hacer, vemos que pronto aquí, Aarón, claro, Aarón falla, y muchas veces puede ser por presión, por temor, la mentalidad de estas personas, la amenaza tal vez, la manera en que le pidieron estas cosas, pues temió por su propia vida, por su integridad. Y aún así, viendo esto, Aarón edificó un altar del becerro, ¿sí? Un altar frente al becerro. Y pregonó a Aarón, dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Aquí Aarón, pues, ha tomado una decisión también, por temor a perder su vida, tal vez, y también de pronto ganar tiempo, ganar un poco de tiempo para, mientras se preparaba ese becerro, es necesario a veces demorar algunas decisiones, ¿cierto? Tomar unas decisiones, debemos tratar de pensarlo bien, pensarlo bien. Pero aquí vemos a un Aarón que también se dejó llevar por la corriente, se dejó llevar por el temor, porque si tuviera la confianza en el Mashiach, pues estaría dispuesto también, como lo hizo Moshe, y se lo demostró Moshe, a perder su propia vida, a ser raído del libro de la vida, con tal de que el Eterno perdonara al pueblo. Entonces, vemos que toman la decisión, dijeron Israel, entonces dijeron Israel, ahí en el verso 4, dice, entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, en la Reina Valera traduce, estos son tus dioses, pero realmente es un becerro, no fueron varios becerros. En otras traducciones se habla de un solo becerro, un solo ídolo. También lo vemos en Hechos 7:41, cuando Esteban está contando, o les está dando esa cátedra tremenda a los escribas y fariseos allá en el Sanedrín. Encontramos esto que les dice de la siguiente manera. Entonces, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Entonces vemos también que es singular. Aquí hay una traducción que le han puesto sus dioses, pero realmente es al becerro, ¿no? Este es tu Elohim que te sacó de tierra de Egipto. Ahora, viendo esto, Aarón pues edificó ese altar delante del becerro y pregonó a Aarón, mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas. Sí, se presentaron ofrendas y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Sí, el pueblo se levantó a regocijarse. Aarón ganó tiempo y aún dice mañana será fiesta para Yahweh. Tal vez aquí se equivocó, tal vez aquí tratando de desviarlo de ese pensamiento que tenían, tratando de decirle no directamente, no, ese becerro no es su Dios. Hay una fiesta, hay un tiempo determinado que debemos separar para Yahweh, ¿cierto? Al día siguiente, vemos allí en ese capítulo, verso 6, al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz, y se sentaron a comer y a beber y a regocijarse para las cosas del mundo, amados hermanos. Esto era algo ya mundano, esto era algo que ofendía al Eterno. Y así estábamos nosotros. A ver, cuánta disposición nosotros. Esto nos suena como parecido, ¿verdad? Antes, ¿cierto? Cuánta euforia y cuánto gozo sentíamos para celebrar fiestas paganas. Y el empeño, tiempo, dinero, trabajo, ¿sí? Ese trabajo preparatorio, con cuánto tiempo nos preparamos para hacer esas celebraciones, ¿sí? Porque ahora a veces a algunos les cuesta, ¿sí? Aún todavía les cuesta prepararse para las fiestas de Yahweh. No debemos caer en eso. Si anteriormente siempre tenemos que ver cómo éramos nosotros en el mundo para preparar un cumpleaños, una fiesta de boda, un bautizo, cómo nos preparábamos, cómo pintábamos la casa, cómo arreglábamos la casa, teníamos todo presente, éramos ordenaditos con eso. Y vemos aquí el pueblo que para eso estuvo ánimo, se levantaron temprano, comenzaron a hacer su festividad, ofrendas y bueno,
Vemos un paralelo aquí, como un espejo también con lo que hace el mundo, cómo se prepara el mundo, pero rechazan las fiestas de Yahweh. ¿Mm? Como si tenemos una mentalidad para celebrar y dar todo lo mejor para las cosas del mundo, pero para las cosas de Yahweh decíamos, no, eso no es para nosotros. Eso es caer de la gracia, eso es esclavitud. Increíble, increíble, amados hermanos. En el 32:7 dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vemos algo aquí interesante, que el Eterno le dice, el Eterno es omnisciente y es omnipresente. Así que envía a Moshe y dijo, él ya sabía todo lo que está sucediendo. Le dice, tu pueblo que sacaste. A ver, ¿qué pasó? Porque le dice, no fue Yahweh pues quien lo sacó. Porque dice, tu pueblo. ¿A qué se refería? Vamos allá a Éxodo para recordar un poquito. En Éxodo capítulo 20, cuando le da las 10 palabras, ¿qué le dice el Eterno? En el verso 2. Yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Porque vemos aquí a un Yahweh entonces diciéndole, ese pueblo que tú sacaste, amados hermanos. Ese pueblo que tú sacaste de Egipto. Ahora, el Eterno es omnisciente y Él sabe todo. O sea, no era todo el pueblo. El pueblo fue influenciado, pero hubo cierto grupo de personas, ciertas personas que llevaron e influenciaron a los demás para cometer este acto de idolatría. ¿Cierto? En Éxodo 19:4 también le dice el Eterno, pónganle cuidado, como referencia a esto, para contarnos por qué el Eterno entonces dice tu pueblo. ¿A qué pueblo se estaba refiriendo? Recordemos que no salió todo el pueblo juntos, sino que salió una multitud mezclada, ¿sí? de otras naciones, las tribus de Jacob, más pueblos que se añadieron. Y dentro de esos pueblos que añadieron, pues había gente que aún estaba peor, espiritualmente pues peor. Fueron los que se rebelaron en el desierto, fueron los que se quejaron, los que influenciaron a otros. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones que nosotros tenemos con otras personas. ¿Qué tipo de relaciones, amistades estamos teniendo que pueden influenciar nuestra vida? Vamos entonces ahí a 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Increíble. El Eterno fue el que sacó al pueblo de Israel, pero le dice, ese pueblo que tú sacaste, que permitiste que vinieran, aquellos que aún siguen siendo esclavos, que aún tienen esa mentalidad de rebeldía, están influenciando a otros para que caigan en este pecado. ¿Acaso no les había instruido que una sola le pasa al nativo? O sea, el Eterno había confirmado también su Torah, tanto para el nativo como para el extranjero. En Éxodo capítulo 12. Ahí en Éxodo capítulo 12 también dice, había un solo pueblo, amados hermanos. 12:49. Dice, la misma ley será para el natural, o sea, para los hijos de Israel, y para el extranjero que habitar entre vosotros. La misma Torah. Con esto estaba confirmando de que todo el pueblo que salió, pues, había salido por mano poderosa del Eterno. Pero aquí, donde dice a Moshe, ese pueblo que tú sacaste. O sea, están refiriéndose a aquellos que influenciaron a los otros a pecar. Esto nos muestra que solo aquel, amados hermanos, a solo aquel que conoce al Eterno lo obedece en todo. De esta gran multitud que salió, solamente los que conocían al Eterno habían obedecido al Eterno. Pero todo el pueblo pecó porque se dejó influenciar. Pero fueron unos cuantos, unos líderes, que más adelante vamos a ver cuántos cayeron, porque no fue todo el pueblo que murió, sino que cayeron aquellos que habían cometido ese sacrilegio. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Por la ley del adulterio, de la mujer adúltera, o la ley de los celos. Amados, Yahweh quiere destruir al pueblo en el capítulo 32, verso 9. Capítulo 32, verso 9. Dice, dijo más Yahweh a Moshe, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Yahweh quiere destruir al pueblo, pero Moshe razona. Vemos a Moshe razonando con Elohim, igual que Abraham. ¿Cómo razonó Moshe? Y eso es parte de un líder, una persona que es llamada a ministrar, interceder por su pueblo, no solamente pensar en sí mismo. Vemos a Moshe aquí intercediendo. Dice el Elohim, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moshe oró en presencia de Yahweh y dijo, oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahora aquí le cambia nuevamente, dice, y le está recordando al Eterno, ese pueblo no lo saqué yo, ese pueblo lo sacaste tú con mano poderosa. Génesis 19, vamos allí. Bereshit 19, verso 23, dice de la siguiente manera, vamos a verlo. Abraham intercediendo por el pueblo, ¿sí? Por los justos en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Perdón, vamos allí, ¿sí? 23, dice, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh de los cielos. Es 18:23. Vamos ahí, 18:23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Vemos aquí a Abraham también intercediendo por esta ciudad, ¿cierto? Sabiendo que allá estaba su familiar. Inmediatamente interviene. Se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo como el impío, con el impío. En el verso 25 dice,
Lejos de ti el tal mal hacer, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren el razonamiento entre un hombre mortal y Elohim. ¿Por qué Elohim permite o tolera esto? Por la santidad de ellos, por la consagración de ellos, por el amor que le tiene a Elohim. Como un padre también, cuando un hijo se porta bien, cuando un hijo le obedece, pero sabe que un hijo puede fallar, pues también su trato con él va a ser de corregirle, pero también va a tener un tipo de tolerancia, va a permitir que ese hijo le pueda dar unas pautas, le pueda dar también una respuesta a por qué tal cosa. En Juan, primera de Juan 2.1, en la carta de Juan, primera de Juan 2.1, que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Mashiach, Yahshua el justo. Tenemos alguien aparte, ¿sí? de lo que estamos viendo aquí, de un líder que puede interceder por su pueblo. Ahora tenemos a nuestro Mashiach que intercede por nosotros. ¿Eso no es grande? El Rey de Reyes, intercediendo alaba por nosotros. Moshe le dice en el verso 12: arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cómo así? ¿Acaso Elohim tiene que arrepentirse? Es la manera en que nosotros podemos expresar delante del Eterno nuestras palabras, nuestro pensamiento. Pero sabemos que en su omnipotencia, en su santidad, sabemos que Elohim no tiene nada que arrepentirse. Aunque lo leemos por ahí en Génesis cuando dice: y Elohim se arrepintió. Esto quiere decir que Elohim tuvo ese sentimiento de haber creado al ser humano y que le hubiera fallado de esta manera. O sea, a Elohim le dolió tanto. Pero más sin embargo vemos que pasaron los siglos, siguió escogiendo siguió con su plan adelante. Y ahora nos topamos con la vida de Moshe. Y Moshe ahora confrontando o razonando con Elohim para que no destruya ese pueblo. Y Elohim comienza una nueva obra. No sé en el caso de Noah si hubiera hablado a Elohim. No vemos a un Noah hablando: ¿por qué vas a hacer esto con este mundo? No, él acató las órdenes y eso fue lo que Elohim determinó. Elohim ahora quería hacer eso con Sodoma y Gomorra, lo hizo. Pero Abraham también entró en razonamiento con Elohim, pidiéndole misericordia por si habían personas justas dentro de él, recordándole al Eterno las promesas de que él no castigaría a la persona que hace lo correcto, no lo castiga. Lógicamente, esa es la naturaleza de Elohim. Él es un juez justo, como él le dice más adelante, que yo castigaré al que castigar, al que peque contra mí, a ese castigaré. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vemos a Moshe que dice arrepiéntete? Es una manera de expresarle, pues, que recapacitara de la decisión que había tomado de traer al pueblo de esta tierra. ¿Sí? Pero vemos más adelante también en la traducción que el Eterno dice: se arrepintió. Pero Elohim no tiene que arrepentirse, simplemente su corazón, su amor, amados hermanos, por su creación. Eso es lo que lo lleva a él a moverse, ¿cierto? Y la intercesión, mire la importancia de una intercesión. Él no fue movido, él fue movido por la intercesión de Moshe, por el amor también que le tenía a Moshe, por la importancia de las intercesiones, de los hombres que están allí, que han sido llamados para interceder por todas las necesidades del pueblo, por las bendiciones. ¿Sí? Los que están dispuestos a dar su vida, ¿sí? En oración, sacrificar su sueño aún por orar, por hacer cosas por el prójimo. Eso es lo que el Eterno le movió a parar con la decisión que había tomado de destruir al pueblo. Ahí en el 32.14. En el 32.14 dice, estoy en Génesis 32.14, dice: entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No es que se haya arrepentido, sino que las palabras de Moshe lo conmovieron y dijo: vamos a darle una nueva oportunidad, porque este hombre es justo y me lo está pidiendo a mí. No lo hago por el pueblo, lo hago por este hombre, ¿ok? Eso es lo que pasa. Entonces tengamos confianza que si nosotros estamos haciendo las cosas bien delante del Eterno, pues Él va a escuchar nuestras oraciones. Dice que la oración del justo puede mucho, dice allá en Santiago. Ahora Moshe es como un Mashiach, ¿sí? Como Mashiach se ofreció a sí mismo. Moshe aquí se ofrece como el Mashiach. ¿Dónde vemos eso? Es como un Mashiach dando su propia vida, negándose a sí mismo. Vamos allá a Mateo 21.12. Matillá 21.12. Dice la palabra: y entró Mashiach en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Sí? Compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué estamos aquí hablando de lo que el Eterno hace? ¿Sí? El Mashiach se aira, o sea, Moshe se aira. Vemos en el capítulo 32, verso 19. Dice aquí lo siguiente: y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea, Moshe, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moshe se aira, amados hermanos. El celo, ¿cierto? La desfachatez del pueblo, la ignorancia, lo poco que valora lo que el Eterno ha hecho.
Y aún así, el esfuerzo y el trabajo, todo lo que Moshe había hecho, no lo hizo por sí mismo, sino por cómo despreciaban lo que el Eterno había hecho por ellos, para encontrarlos de esta manera. Mientras él estaba ya recibiendo estas instrucciones, esta carta de matrimonio, todo esto que estaba llevando a la culminación de esa gran boda del Eterno con su pueblo y comenzar de nuevo un paraíso aquí en la tierra, esto fue traumático, esto fue sorprendente. Lógicamente, Moshe se aira y vemos ese airarse también en nuestro Mashiach cuando entra al templo y ve lo que están haciendo los cambistas, esa corrupción que había. Todo esto se había convertido en un negocio. Entonces esto llevó al Mashiach también a volcar eso y a decirle sus palabras. Habéis hecho esto, la casa de mi Abba una cueva de ladrones. Asimismo, pues vemos que Moshe se aira y nosotros como seres humanos es un sentimiento que el Eterno ha puesto en nosotros. También está esa misma referencia en Juan capítulo 2, verso 13. Dice así: estaba cerca la Pascua, la Pesa de los judíos, y subió Mashiach a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos, hermanos, aquí vemos también un celo por las cosas de Elohim. O sea, la santidad que había adquirido Moshe, el respeto, ¿sí?, por el Eterno, por las cosas del Eterno, por lo que estaba haciendo. Al encontrarse con esta escena del pueblo, que había echado por la borda todo lo que había hecho Elohim por ellos y el esfuerzo y todo el trabajo de Moshe, claro, se airó. Pero a pesar de eso, se aplica y preguntarnos: ¿es lícito airarse? Pues es lícito airarse. Claro, es lícito airarse, amados hermanos. Efesios 4:26. ¿Qué nos dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y este punto también es muy importante que lo destaquemos en esta paracha. ¿Por qué? Porque se nos habla de que esa ira es necesario controlarla. Y vemos a un Moshe que se aira, pero lo vemos más adelante, o inclusive anteriormente ya había hablado y conversado con el Eterno, de interceder por el pueblo. Más adelante también, a pesar de esto, va a haber esa intercesión de parte de Moshe, del líder. A pesar de que le hayan hecho daños, eso duele. Pregúntele a cualquier pastor o líder que haya sentido una decepción, ¿sí?, un ataque de parte de un alumno o un discípulo. El más allegado tal vez le volteó la espalda, la confianza que había, y en un momento a otro le da la espalda. Eso duele, amados hermanos. Entonces a eso lo llevó a airarse. Encontramos que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Mashiach, ¿sí?, que debemos entender que esas son cosas que tenemos en nuestra carne, pero que son posibles llevarlas a control, ¿sí? Somos enseñados también que debemos ser renovados en la actitud, ¿sí?, que debemos ser dominados por el Ruach HaKodesh y revestirnos de ese nuevo hombre. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué la gente, digamos, en las Keilah o en las Keilot se ofenden, se enojan? ¿Por qué la gente se enoja? ¿Por qué se airan las personas? ¿Podría ser que estuvieran viviendo como los no salvos? ¿Será que no habían dejado completamente atrás su forma de vida anterior y que no se estaban renovando en la actitud de sus mentes por la actitud de otros? Aquí algunos podemos decir de que yo perdono pero no olvido, pero eso es algo que no puede estar en nuestra mente. En nuestro corazón no podemos guardar raíces de amargura. Muchos podemos airarnos, enojarnos con personas que no dejan de mentir, no dejan de robar, ¿sí?, no dejan de hacer cosas vanas o que simplemente estorban a la obra. No dejan de chismear o de atropellar a los demás, pasan por encima de los demás. Amados, desargámonos de la amargura, de la ira, de las riñas, de la calumnia, de la malicia, que es el deseo de causar dolor, daño o angustia a otras personas, a otros hermanos. Cuando alguien miente sobre nosotros puede causar daño a nuestra reputación, o puede dañar nuestra relación con otra persona, o puede hacer que un negocio fracase, puede traer mucho daño. Eso puede causar ira en nosotros. Hay muchas maneras en que una mentira sobre nosotros podría afectar negativamente nuestras vidas. ¿Sí? Una calumnia. Eso puede hacer que nosotros nos enojemos. Pero nosotros debemos entender que la palabra nos enseña: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto nos lleva a que nosotros debemos reaccionar inmediatamente y no permitir que esa raíz de amargura o esa ira permanezca décadas, que permanezca años en nuestro corazón. ¿Ok? De pronto sentimos eso en ese momento de reaccionar con venganza, ¿sí?, de hacerle lo mismo a esa persona. Pero ¿qué pasaría? Eso sería simplemente pasajero. Eso sería algo momentáneo, por un rato. ¿Cuál sería el resultado de todo eso entonces? Si damos rienda suelta a nuestra carne, a injuriar a otros, inmediatamente reaccionar de la misma manera, pagar con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente, desde el punto de vista que teníamos antes, ¿no? Tal vez terminar en una disputa de por vida, una enemistad por siempre, entre familiares, entre amigos.
Tal vez dividirá una familia o incluso una iglesia si permanecemos en eso. Tal vez sería un pecado, tal vez no, sería un pecado y en ese caso, en nuestra ira, habríamos pecado en desobediencia a la palabra del Eterno, a sus mandamientos, de que no debemos guardar esa ira, de que debemos actuar efectivamente para que eso salga. Debemos buscar la manera de restaurar esa situación. Por eso vemos que los creyentes en Éfeso fueron instruidos, de donde viene este verso, ¿no? Con esta amonestación: en vuestro enojo no pequéis, no dejéis que se ponga el sol estando aún airados, y no deis lugar al diablo. Amados, enojarse y permanecer en ese enojo es dar lugar al diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a insistir para hacernos caer. Pero vemos el ejemplo aquí en esta paracha. Era importante tomar esto como un paréntesis y llevarle a usted a entender de que Moshe se airó. Claro, rompió las tablas. Pero vemos su reacción más adelante. ¿Sí? Bendito sea el Abacados por su palabra. Amados hermanos, ¿alguna vez has visto un video de algún escalador escalando en un cantilado escarpado? ¿Sí? ¿Qué busca? Él busca la imperfección de la roca. ¿Sí? Está buscando una grieta, algo pequeñito, en lo cual él se pueda agarrar o en lo cual él pueda clavar un clavo para poder seguir hacia arriba, para poder amarrar, hacer una amarra y continuar hacia arriba, hacia la cima. ¿Sí? Él busca un afloramiento al que pueda aferrarse o usar para agarrarse con los dedos o con los pies. Y si no están escalando libremente, clavarán un pitón en la grieta y amarrarán una cuerda a él. Ustedes lo han visto. Cuando tenemos ira, que no es tratada por la gracia de nuestro Abacados o por entregar todo al dominio del Ruach HaKodesh, el enemigo, Hasatán, tratará de usar esa grieta espiritual como un punto de anclaje. Y sin la ayuda de nuestro Mashiach, sin la ayuda del Ruach HaKodesh, no podremos salir de ahí. No podremos ser libres. Amados, a partir de ese momento, la alegría en tu vida disminuirá, el gozo, la shalom, desaparecerá por completo. Tus oraciones serán estorbadas. Tu adoración, mejor dicho, caerá por el piso. Tu deseo por la palabra del Eterno será muy insípida. Amados, y es exactamente por eso que en Efesios 4:26 dice: vuestro enojo no pequéis, en vuestro enojo no pequéis. No dejes que se ponga el sol mientras aún estés enojado y no le des lugar al diablo. Hay que actuar rapidísimo. ¿Qué otra cosa, además de una mentira, podría hacer que nos enojemos y pequemos? Gente robándote en tu negocio, mintiéndote, trabajando duro tal vez tú mientras otros juegan o son flojos. Gente chismeando y maltratándose. Personas que intentan invocar una pelea contigo, calumniarte, siempre están buscando una excusa para llamar tu atención y quitarte esa paz. Alguien que tiene el deseo de causarte dolor, daño o angustia. Todo esto podría hacer que te enojases. Y la lista podría continuar, amados. Yahshua Mashiach nos dice cómo vivir una vida de enojo, ¿sí? Que le da un punto de apoyo al diablo. Nos dice esto en lo que se llama el Sermón del Monte, ¿sí? Que encontramos en Mateo. Él nos da las pautas de cómo vivir una vida en libertad. Pero también nos muestra que si no actuamos, simplemente vamos a ser esclavos de eso, de ese pecado. En Mateo 5:38 dice: habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan a una persona mala. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvete también la otra mejilla. Y si alguien quiere demandarte y quitarte la camisa, dale también tu abrigo. Si alguien te obliga a caminar una milla, ve con ella 2. El que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. O sea, es la manera de darnos, entregarnos, no responder de la misma manera. También da otro ejemplo: oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, dice nuestro Mashiach, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Cuán difícil es esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque él dice: si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa van a tener? Ni siquiera los recaudadores de impuestos están haciendo esto. Y si saludas solo a tu propia gente y estás en tu corrillo, en tu grupito, ¿qué estás haciendo más que los demás? Ni siquiera los paganos hacen esto, dice. Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vamos, hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta. Los mensajes que nos da nuestro Mashiach para poder vencer al enemigo, para no dar lugar al diablo. Y vemos entonces aquí que esto se aplica a uno, lo está enseñando, está abriendo, está tomando partes de la Torá, nuestro Mashiach, para no entender algo que Moshe aquí estaría aplicando. También nos habla aquí en el capítulo 32, dice: destruye al ídolo. Moshe dice que destruye al ídolo y le da a beber a los hijos de Israel. Esto nos lleva a el caso de la mujer adúltera. Ya en Bamidbar capítulo 5 encontramos todos los detalles de la ley de los celos. Sí, usted puede leer todo el capítulo de Bamidbar capítulo 5 y ahí va a hablar el procedimiento que había que hacer. Entonces, esta fue la manera que usó Moshe. Prácticamente podemos deducir para darse cuenta quiénes fueron los que indujeron a todo el pueblo a pecar. Porque vemos que fueron más o menos los que murieron, como 3,000. Y ahora Moshe reclama a su hermano, ¿sí? Lo hace a su hermano, y su hermano Aarón hace lo que hizo Adán y Eva. Simplemente se disculpa. Simplemente no toma carta en el asunto, sino que busca una tangente. Asimismo nosotros, amados hermanos, cuando somos confrontados
con algo que cometimos, siempre la primera reacción nuestra como ser humano o la carne es buscar un culpable. Pero nosotros no queremos tomar carta en el asunto, no queremos tomar responsabilidad de lo que sucedió, como Aarón está aquí, diciendo, explicándole a Moshe por qué llegó a cometer eso. ¿Sí? Buscamos a quién echarle la culpa, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Ahí en el 33, en el 32, 22, dice, él respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Ahora, ¿qué nos enseña esto, amados hermanos? Que en esto tenía razón. El ser humano es inclinado a hacer el mal. Sí, el corazón del hombre siempre es inclinado al mal. En eso no podemos negarle la reacción de Aarón. En Génesis capítulo 8, verso 21, ¿qué nos dice? Vamos a Génesis capítulo 8, verso 21. Y vamos a ver que esto es una patente en el ser humano. Y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es el Eterno mismo reconoce que la actitud del ser humano es siempre tirar al mal, si no lo confirma. Génesis 6.5 también, ¿qué nos dice? Para que nos quedemos allá en el mismo libro. Dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Confirmado. Así que le damos toda la razón a Aarón en esta situación. Sí, el corazón del hombre siempre tiende al mal. Pero no es razón para que él se justifique de que él también cometió un acto de desobediencia. Él tenía la responsabilidad y Moshe había confiado plenamente en Aarón para que él llevara a cabo su labor, su trabajo de liderar a ese pueblo. Tenía que haber hecho hasta lo imposible. O sea, lo posible, porque lo imposible lo hace el Eterno. Algo había hecho el Eterno para defender a Aarón. Pero Aarón, en su libre albedrío, tomó la decisión de seguirle la corriente al pueblo. Por temor. Dice la palabra que en el amor no hay temor, sino que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces le faltaba eso a Aarón. Más sin embargo, vemos cómo el Eterno trata y vemos a Aarón todavía funcionando hasta lo último de estos libros. Amén. En Jeremías 17.9, ¿qué vemos allí? Vamos a ver. Seguimos con textos, esto es importante. Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces es importante que nosotros no debemos dejarnos llevar por los designios del corazón, sino que debemos someter toda palabra a la obediencia del Mashiach y que sea el Mashiach quien moldee nuestro corazón. Malaquías 9.4. Malaquí. Bueno, este verso no cuadra. Marcos 7:20 al 23, vemos que nuestro Mashiach también nos está hablando de una situación del corazón. Que si nosotros no tenemos nuestro corazón controlado por nuestro Ruach y lo estamos llenando de las cosas buenas del Eterno, que simplemente le llevan a salir otro tipo de cosas. 7:20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas las maldades que de dentro salen y contaminan al hombre. Nos enseña nuestro Mashiach. Amén. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas, que no podemos dejar desilusionar o guiar simplemente por el corazón. Cuando hay una canción que dice, hagamos lo que diga el corazón, no debemos tener control de nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. No que hagamos caso al corazón en todo, sino que debemos guardar nuestro corazón, porque lo que esté alimentado, eso va a salir. Dice, la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, esas cosas tengámoslas en cuenta. Porque Aarón lo había permitido. ¿Sí? Cuidado con el cargo que tienes y qué estás permitiendo. Dice que Aarón, en el verso 25, dice, y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, dice la palabra, para vergüenza entre sus enemigos. Lastimosamente, Aarón cayó en este error, dejarse influenciar aún, tal vez por el miedo o por las amenazas que pudo haber recibido, de llevarle la idea, y Aarón permitió esto. Moshe declara y muestra que Aarón fue quien permitió esto. Entonces, la precaución, el llamado es cuidado con lo que estás permitiendo, por confabularte con los demás, a ti joven, a ti niño, a ti jovencita, por quedar bien con tus amigos o con tus amigas o con tus familiares, o para quedar en un grupo social, vas a permitir cosas que realmente están transgrediendo la integridad, tanto tuya como la de alguien, un ser querido, de tu esposa, de tu esposo. Vas a permitir eso, cuidado. Aprendamos de esta paracha. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Y cómo debemos pararnos? No tener temor. Vemos que fue tal vez movido a temor. Debemos perfeccionarnos en el amor, confiar plenamente en el Eterno. Y como dijo Moshe más adelante, si es necesario, sácame del libro de la vida, pero no destruyas a este pueblo. Estamos dispuestos a hacer eso por un hermano, una hermana, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hijas, tu hijo, por tu padre.
o por tu amigo o por tu amiga, cuidado con el cargo que tienes y qué estás permitiendo. Eso lo vemos mucho en la corrupción de este mundo. Los que tienen cargos creen que tienen el poder en sus manos, se dejan manipular o creen que tienen todo, la batuta para manejar todo y todo lo manipulan. Están permitiendo eso, ese soborno. ¿Sí? Vemos algunas naciones que se han sido destruidas, hombres que han caído en corrupción por esto, porque fueron movidos a permitir cosas que transgredían el cargo que estaban, al cual tenían que dar responsabilidad. Como padre, como hermano, como ministro, debemos tener un límite, debemos tener una barrera que diga eso, hasta aquí puedo llegar, de ahí para allá no puedo, no se me permite. Tener muy claro los parámetros que nosotros podemos, hasta dónde podemos llegar. El 26, ¿qué nos dice? Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? ¿Quién está por Yahweh? Se juntaron los hijos de Leví. Vemos que Leví entonces toma la decisión de juntarse a Moshe y estar por Yahweh. Esto lo vemos en Josué capítulo 24. Josué, el libro de Josué 24, cuando él también se levanta y dice, y el pueblo respondió a Josué, a Yahweh nuestro Elohim serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. Pero vamos al capítulo 15 de Josué. Aquí vemos ya un pueblo que hace pacto igualmente que con Josué, pero Josué había dado el testimonio mucho más antes. Josué, perdón, ¿dónde está? 24:15. Dice, y si mal os parece, vamos a leer del 14, dice, ahora pues temed a Yahweh y servirle con integridad y en verdad. Mira un líder aquí diciendo, con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Yahweh. ¿Qué tal si ponemos a Aarón en esta situación y dice, ahora pues teman ustedes a Yahweh y servirle con integridad y en verdad, y vamos a esperar a Moshe que baje de allá del monte? Quite todo pensamiento idólatra. No necesitamos otros dioses, hay un Dios en los cielos que tiene un plan para con ustedes y debemos darle la espera porque Él es fiel a sus promesas. ¿Qué tal si Aarón hubiera dicho esto? O esto más bien era lo que tenía que hacer. Como este Moshe, como este Josué, el sucesor de Moshe. Y en el verso 15 dice, y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy la decisión. ¿Ok? Es decisión de cada uno. Lo que está haciendo Moshe aquí. ¿A quién van a servir? Dale libre albedrío a las personas. ¿Qué van a hacer con su vida ahora en adelante? Miren lo que han hecho. Cuando una persona peca y ha cometido un error, un delito, se arrepiente y le duele. Y si lo tienen que meter preso, lo tienen que ir preso. Si tienen que pagar una multa, tienen que pagar. Eso duele. Pero ¿qué va a hacer a partir de ahí con su vida? ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Y estamos viendo un Moshe que dice ahorita, ¿quién está por Yahweh? Miren lo que pasó. Se juntaron con él los de Leví. Y Josué está haciendo lo mismo años después. El ejemplo de su líder. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Esa es la decisión que debemos tomar nosotros como líderes en nuestro hogar, en nuestra querida. A Yahweh voy a servir, yo y mi casa. Y hay promesa y hay bendición para eso. Mateo 12:30 también nos afirma esto, amados hermanos. Mateo 12:30. ¿Qué nos dice la palabra? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, es conveniente, amados hermanos, que nosotros tomemos la decisión de estar siempre al lado de nuestro Mashiach. Si nos separamos de él, nada somos. Como lo dice allí en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto lo veíamos cuando se construye el lavacro, ¿sí? Y la fuente de bronce, porque es la palabra del Eterno, representa la palabra donde nos lavamos. La palabra nos limpia. Ahora dice nuestro Mashiach, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en mí, o en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos aquí esta relación con quién van a estar ustedes. ¿Van a estar al lado del Todopoderoso o van a estar al lado de sus propias concupiscencias? Y nuestro Mashiach nos está diciendo lo mismo. Ustedes separados de mí nada pueden hacer. Podrán triunfar en la vida, ganar mucho dinero, pero al final ¿qué? ¿Qué van a ganar? Hay bendición, amados hermanos, al estar del lado de nuestro Elohim. Esto es más cierto que seguro. Moshe da la orden a los levitas de matar a su hermano, a su amigo, a su pariente. Mire, esto es tremendo, esto es duro, esto es fuerte. ¿Qué nos dice nuestro Mashiach también? Que el que ama más a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Esto es una decisión que tenemos que tomar. No de odiarlos, pero ¿qué vamos a elegir? Si ya estamos al lado de nuestro Mashiach y el otro lado no nos ayuda, pues no vamos a tirar para el otro lado. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Pero no todos en nuestro hogar, en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos quieren servir a Yahweh. Entonces es una decisión radical la que tenemos que tomar. Y aquí entonces ordena a matar a sus hermanos, amigos, parientes, todos aquellos que habían estado involucrados en esta situación.
Pero ¿qué? Podemos pensar, ¿cómo así que el Eterno manda a matar o manda a Moshe a que mate a hermanos, familiares, amigos, parientes? Cuando él unos capítulos atrás había enseñado de que no matarás. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Acaso hay muertes justificadas? O podemos decir como en Isaías, dice que ¿acaso el alfarero no puede hacer nada con la vasija de barro que está construyendo? ¿Acaso no la puede desbaratar y volverla a crear? Eso es lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, que hay una justificación para raer el mal del pueblo. ¿Ok? Entonces, no toda muerte es justificada, pero aquí hay una razón inmediata. Y lo vemos en todo este recorrido. Las muertes que han habido, cuántos han quedado en el desierto y los que van a quedar por la rebeldía, pero era necesario. Vemos esa situación también. Cuando es en contra del Eterno, pues sufrimos pérdida. Miremos el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Que perdió la vida. Vemos ahí el rey Belsasar, que cogió las cosas, los utensilios sagrados del templo, para una fiesta pagana, para hacer inmundicia en su festividad, y degradó, ¿sí?, los utensilios. Y por esa razón, viene el dedo, escribe en la pared, y su sentencia fue la muerte, o sea, perdió la vida. O sea, el Eterno es el dueño de su creación, y Él determina qué es pecado, y Él determina el momento de vida o de muerte de una persona. Mueren más o menos 3.000 hombres, y esto debido a que lo más probable es que se hizo porque Moshe deshace él deshace ese becerro de oro y da a beber al pueblo. Entonces esto hace un paralelo o conecta con esa ley de los celos, porque en este momento Israel se estaba preparando para ser la esposa de nuestro Mashiach, de nuestro Abacados. Pero vemos que entonces comete adulterio, mientras Moshe estaba ocupado tratando de gestionar esa ketubá, encuentra a una esposa cometiendo adulterio en idolatría. Entonces les da a beber eso, y eso tal vez fue la señal, seguro fue la señal que mostró quiénes eran los que realmente estaban involucrados en esa situación, ¿sí? Los infractores o los incitadores. Amados, pero aquí vemos una cosa, que mueren 3.000 por el pecado de idolatría. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tal vez estábamos bien metidos en idolatría. Salimos de la católica, salimos de estar en el mundo, tal vez sin ningún tipo de religión, o estábamos celebrando fiestas paganas, que también es lo mismo para el Eterno, y vemos que en este caso se pierden esas vidas por idolatría, pero cuando venimos a nuestro Mashiach en arrepentimiento, recibimos de él vida. Quiero que me acompañes ahí a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 41. Vamos ahí un momentico. ¿Qué nos dice la palabra? Así que los que recibieron su palabra fueron inmersos, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vemos un paralelo que nacen de ese fruto de recibir la palabra, de entrar en obediencia, de entrar en arrepentimiento, de reconocer al Elohim de Israel, ¿cierto? Nacen 3.000 nuevas almas, como una compensación del Eterno. Vemos aquí. Así como los levitas decidieron estar al lado de Yahweh, ¿sí?, y fueron consagrados. Asimismo, cuando nosotros venimos al Mashiach, nos consagramos a Él. El Eterno cumple su promesa. Y de esta manera nosotros podemos ser esa bendición para nuestro hogar. Los suyos también pueden ser bendecidos en tu consagración. La intercesión de un líder por el pueblo, esto es importantísimo. El pueblo cometió un gran pecado, dice la palabra allí. El pueblo cometió un gran pecado. Nuestro Mashiach, aún en el madero de muerte, dijo, como dice 2 Corintios 5:19, nuestro Mashiach ahí, y vemos esa intercesión de ese líder por ese pueblo. 2 Corintios 5:19 dice que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que tú y yo estamos llamados a llevar esa palabra del ministerio de la reconciliación, de llevar este mensaje de Mashiach, de que éramos pecadores, de que estamos apartados, fuera de los pactos, que estamos fuera, que no tenemos Elohim, sin tierra, sin identidad. Llevarla para que esas personas también sean bendecidas y entren a ese pacto con nuestro Abacados. Y así como Moshe estaba haciendo esa intercesión por el pueblo en ese momento, después de ese pecado tan horrible, vemos esa comparación que hace nuestro Mashiach con nuestro Mashiach. En Lucas 23:34 dice la palabra de la siguiente manera. Y Yahshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El Mashiach ahí, aún, en medio de ese dolor, de esa agonía, mira a estas personas burlándose, azotándole, escupiéndole, haciendo de todo. Y aún ahí en ese momento no sintió ningún tipo de ira ni rencor. Pidió y clamó al Eterno, así como Moshe estaba pidiendo después de este acto de idolatría, de adulterio espiritual que había cometido el pueblo. Moshe está haciendo una intercesión por el pueblo. Es tremendo. Es igual. Él dice que no hubo persona más mansa en la tierra que Moshe. Y nuestro Mashiach lo supera. Aún, crucificado. Una cosa, Moshe estaba vivo, ¿cierto? Estaba completo, pero nuestro Mashiach ya ahí no tenía forma, como dice Isaías 53. Sin forma, sin apariencia de hombre, maltratado, escupido, de todo maltratado. Aún ahí, en ese dolor, en esa agonía,
pide, Padre, no tengas en cuenta, porque ellos no saben lo que hacen. Tremendo. Asimismo lo hizo y aprendieron los discípulos, y eso mismo debemos aprender a nosotros. Nuestro Mashiach nos enseña a nosotros a perdonar. Perdonad. Perdonad a aquellos que os ofenden, a aquellos que os persiguen. El mismo Esteban, cuando estaba, después de dar ese discurso a los escribas ahí en la sinagoga o en el Sanedrín, más bien, él toma una actitud también como nuestro Mashiach. Y creo que hay un poder en eso, ¿no, hermanos? Hay un poder en el perdonar. Vamos allá a Hechos 7:60. Hechos 7:60 dice, y puesto de rodillas, o sea, Esteban clamó a gran voz, dijo, Adón, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entregó su alma, entregó su espíritu. Pero aprendió algo. Lo habían maltratado, lo estaban apedreando, ya estaba agonizando y en ese mismo momento decidió perdonar. Clamar a Yahweh para perdonar. Inclusive para él mismo, una libertad. No quiero tomar en cuenta esto que me están haciendo. No les tengas en cuenta este pecado. Exactamente eso nosotros debemos aprender de estas parashot, de nuestro Mashiach, de los grandes hombres de la Torah, del Brit Hadashah. Moshe dice, dispuesto a dar su vida eterna, a cambiar el regalo de la vida eterna por un pueblo que era pecador, duro de cerviz, arrogante, altivo, soberbio. Eso somos nosotros. Y eso fue lo que hizo nuestro Mashiach, sabiendo que nosotros, perdidos en nuestros pecados, decidió darnos esa oportunidad. No la desaprovechemos. Moshe aquí también está dispuesto a dar su vida. ¿Sí? Que él dijo, oh Yahweh, ¿por qué se encenderá ese furor? Comenzó a interceder. ¿Sí? Él hace esa intercesión. Bendito sea Alaba. Dice, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, y que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme, quítame ahora del libro, de tu libro que has escrito. Amados, estaba dispuesto a ser borrado el libro de la vida, con tal de que conseguir el favor del Eterno, por un pueblo que realmente, podríamos decir, no lo merecía. Así mismo nosotros no merecíamos el regalo de la vida eterna, pero por eso se llama gracia. La gracia, ese favor inmerecido. Y esto hace Moshe, y nos da a nosotros ejemplo. Que nosotros a veces nos pegamos de cosas y de detallitos pequeños y se encierra y se comienza a crecer esa raíz de amargura y de odio y de rechazo a una persona en nuestro corazón. Y vemos los ejemplos de estos hombres dispuestos a dar su vida. Nuestra pregunta hoy es, en esta parashá, cuando cuentes, cuando hagas censo, quizá estamos dispuestos nosotros a seguir el ejemplo de Moshe, a seguir el ejemplo de nuestro Mashiach, a seguir el ejemplo de Esteban, a seguir el ejemplo de Pablo. Pablo cuánto sufrió, fue apedreado, latigado. ¿Lo vimos acaso con ganas de renunciar? No, él tenía un compromiso con el Eterno y él sabía que su ejemplo iba a traer muchos al camino de la verdad. Moshe dice, mira que esta gente es pueblo tuyo. Moshe dice, pide al Eterno que le muestre el camino. Dice, vamos a volver un poquito. Estamos aquí, Moshe dispuesto a dar su vida, ¿sí? A cambiar su vida eterna por un pueblo pecador y duro de cerviz. En Juan 15, esto es hermoso porque conectamos todo lo del Brit Hadashah con las parashot. 15, del 12 al 17, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Este es nuestro Mashiach hablando. Como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. O sea, tú vas a ser mi amigo, dice nuestro Mashiach, si ustedes van a hacer lo mismo con otro que les odia, ¿sí? Van a orar por sus enemigos, están dispuestos a dar su vida. Eso es lo que nos está llamando el Eterno a hacer. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Eso es amor, amados. Que Moshe esté dispuesto a ser raído del libro de la vida para salvar un pueblo. Y esta es la segunda ocasión, en esta parasha, que él hace eso. Se hace claro la evidencia de que cada cual lleva su pecado, ¿cierto? El padre no morirá por el pecado del hijo, ni el hijo del padre, ¿sí? Ese entendimiento que esas maldiciones pasarían de una generación a otra. Vemos la bondad del Eterno, que su bondad permanece 1000 generaciones, pero su juicio permanecería hasta la tercera y cuarta generación. Pero no quiere decir que pasaría esa maldición de una generación a otra, sino que él visitaría para ver si allí hay alguien que busque a Yahweh, ¿sí? Y busque su Torah y cambie esa actitud que venía haciendo, o esa oscuridad que había en ese hogar, en esa familia, hasta ese punto, para que el Eterno obre en esas familias, para aquel que diga ya no más divorcios, ya no más enfermedades, ahora me paro aquí en la brecha. Moshe, y aquí se ve la evidencia entonces que cada cual llevará su pecado, y aquí podemos deducir que ese sería el pecado que no se perdona. El pecado que no se perdona es aquel que es la injuria contra el Ruach HaKodesh.
Hasta el último momento el Eterno puede perdonarnos. Recordemos esa situación cuando nuestro Mashiach está en el madero y hay dos reos junto a él y el uno le pide perdón, el otro no se arrepiente, pero el último pide perdón y él recibe la promesa de salvación. Entonces el Eterno espera hasta nuestro último momento de que nosotros podamos arrepentirnos, ¿cierto? Pero el pecado que no es la injuria contra el Ruach HaKodesh, después de ver la evidencia, después de ver la salvación, después de ver la bondad del Eterno, rechazar eso, ese pecado no se va a perdonar. Ya no hay más salvación, ya no hay más sacrificio al haber rechazado la verdad. ¿Sí? Mateo 12:31. ¿Qué nos dice Mateo 12:31? 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no les será perdonada. Entonces es necesario que tomemos acción. El día de la salvación es hoy, que tomemos esa decisión de seguir al Eterno, de abrazar su Torah, de obedecer sus mandamientos, de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Y Moshe pide al Eterno que le muestre el camino. En el verso 12 del capítulo 33, aquí vemos algo que podemos también relacionar. ¿Sí? Moshe pide al Eterno que le muestre el camino. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moshe pide al Eterno en este momento que le muestre el camino. ¿Quién pidió al Eterno, a nuestro Mashiach, que le mostrara el camino? Vamos allí a Juan capítulo 14, verso 5. Bueno, en el cuarto dice nuestro Mashiach: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Adón, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y en el verso 9 le dice, en el verso 8 Felipe le dijo: Adón, muéstranos el Padre y nos basta. Y Yahshua le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Moshe pide el camino, el único camino que le puede mostrar el Eterno. Y más adelante vamos a ver cómo el Eterno le muestra. Se muestra a sí mismo y vemos el Ejad de nuestro Abba. Es un Elohim, es un solo Elohim. La representación física de nuestro Abba es el mismo Mashiach. ¿Sí? Moshe entonces pide que le muestre el camino. Moshe dice que esta gente es pueblo tuyo. Así Mashiach le dijo al Abba. Ahí en esa hermosa oración de intercesión que hace nuestro Mashiach la noche que iba a ser entregado en Juan capítulo 17, él hace todo este tipo de peticiones. Juan 17, ¿qué le dice? ¿Qué oración hace él? Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mire, Moshe está diciéndole al Eterno que esta gente es pueblo tuyo. Esta gente es pueblo tuyo. Dijo Moshe a Yahweh: mira, tú me dices a mí, saca de este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarías conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moshe, a la vez que pide que le confirme ese camino, él está presentando a ese pueblo que él sacó, que nuestro Abba sacó con mano poderosa. Nuestro Mashiach en esa noche también está mostrando al Eterno, está pidiendo por ese pueblo. En estos versos que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí está tu pueblo. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Vamos al verso 9 que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces vemos ese paralelo de nuestro Mashiach, y en esta paracha, como Moshe hace esa función de Mashiach, presentándose a sí mismo y presentando al pueblo, ¿sí? Pidiendo perdón, ¿sí? Y estar dispuesto a perder su vida para rescate de muchos. Nuestro Mashiach también hace ese pleito delante del Eterno, presentándole a ese pueblo: mira, este pueblo, estos hijos tuyos, estos que me has dado, guárdalos. En el 33:15 dice: y Moshe respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amados, si no vas conmigo, le dijo Moshe, no nos saques de aquí. La importancia, mis amados hermanos, para nosotros de la oración, ¿cierto? No hacer las cosas a nuestra propia convicción, no confiar plenamente en nuestros propios deseos. Vemos que Moshe insiste en que debe haber una manifestación del Eterno, y quiere estar seguro de que el Eterno está allí, en cada decisión, cada paso que va a dar, que va a seguir adelante. Él quiere saber que el Eterno está con él y que está con el pueblo. Asimismo, nosotros tenemos el poder de la oración, ese canal por el cual nos podemos comunicar con nuestro Abacados y recibir de esa confirmación de él
para avanzar. Y muchas de las cosas que nos han pasado es porque nosotros no hemos esperado, como no esperó el pueblo en esta parasha. No esperó por la respuesta del líder, por la presencia del Eterno. Entonces, que no nos pase a nosotros. Que le digamos al Eterno: Padre, yo no quiero hacer esto si no es confirmado por ti, si no tengo paz en mi corazón. Voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer lo que sea necesario, pero yo quiero que tú me dirijas, que tú vayas conmigo en esta decisión que voy a tomar. Un nuevo trabajo, un nuevo plan, un nuevo negocio, un viaje, cualquier cosa, un matrimonio, la persona indicada. Es el momento justo para tener hijos. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿La tuya en tu carne o con la dirección como aquí lo presenta Moshe? Si tú no estás conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no estás conmigo, Abacados, no me dejes tomar esta decisión en mi carne. Ayúdame. Voy a pedir ayuda de mis pastores, de mis líderes, de una persona sabia, para que me ayuden en esto. Y aquí vemos nuevamente pues, que nuestro Mashiach, ya lo leímos en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya verso 4 dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, unidos al Eterno, hermanos. En el verso 17 dice: qué grande es hallar gracia delante de los ojos de Yahweh. Verso 17 del capítulo 33. Dice: Yahweh dijo a Moshe: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Ya habíamos hablado al principio de esa parashá, que el Eterno te llama por tu nombre, te conoce desde el vientre de tu madre, conoce todos tus planes, pensamientos, tu pasado, tu presente y tu futuro. Con esta convicción en nuestros corazones podemos seguir avanzando. Y qué bueno saber que el Eterno, hemos hallado gracia delante del Eterno. Y qué bueno es cuando sabemos que hallamos gracia delante de los hombres, ¿cierto? Que la relación es sana, que la relación es agradable, que hemos caído bien, como decimos, delante de los hombres. Es importante eso. Y eso está pidiendo Moshe. Y eso aprendemos de esta parashá, de que debemos clamar al Eterno, que vaya con nosotros y de que podamos hallar gracia delante de Él. Muchos pidieron hallar gracia delante de Yahweh. Eso lo vemos allí en Génesis. Muchos de los personajes en la palabra pidieron o hallaron gracia delante de el Eterno. En el 18:3 de Génesis dice: y dijo Adón: si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Quién halló gracia también? Pues vámonos más atrásito en Génesis, capítulo 6, ¿cierto? Vamos a ver en el capítulo Noé halló gracia. Entendemos entonces cuando dice que Yahweh, o sea, Noah halló gracia. He decidido. Bueno, en el verso 9 del capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noah. ¿Sí? Él había hallado gracia delante de los ojos de Yahweh. Vemos también en Éxodo capítulo, en Éxodo 33, 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos?, le dice Moshe. En el 34:9 nos dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Adón en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire que se incluye en la situación pues delicada que había cometido el pueblo, pero dice: si he hallado gracia ante tus ojos. Vamos a Ruth, capítulo Ruth. Ruth, eso está. No, Ruth 2:10, vamos a buscarla aquí. Ruth 2:10, ¿qué nos dice la palabra? Ruth 2:10 también dice que halló gracia delante de los ojos de Elohim, de Boaz, ¿cierto? Bueno, no lo encuentro aquí. Ruth, primera de Samuel también, 20:29. Aquí tengo Ruth 2:10. Dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, o sea, se humilló y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Eso deberíamos nosotros preguntarle al Eterno. ¿Qué hallaste en mí? ¿Qué viste en mí, Padre Eterno, para que tú descendieras con misericordia sobre mi vida? ¿Ve? Tremendo. Primer libro de Samuel, capítulo 20, también vemos aquí un acto de gracia. 20:29 dice:
diciendo, te ruego que me dejéis ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia ante tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos, pues, por esto pues no ha venido a la mesa del rey. ¿Okay? Jonathan respondió a Shaul, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir. Un mensaje que manda David a través de Jonathan, si he hallado gracia delante del rey Saúl, que por favor lo deje ir. Amén. Segundo libro de Samuel, también encontramos otro verso, en el capítulo 14, verso 22. Dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Eso es hallar gracia, amados hermanos. Entonces pedimos al Eterno que nos dé gracia delante de los hombres y que hallemos gracia delante de Elohim. Si tú tienes gracia delante de Elohim, créeme que directamente encontrarás gracia delante de los hombres. ¿Sí? En Esther también, en Esther capítulo 7, verso 3, dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Miren, nuevamente una intercesora, mujer Esther, pidiendo esa intercesión por el pueblo. Si he hallado gracia, pidamos al Eterno que hallemos gracia delante de los hombres cuando vamos a un trabajo, una entrevista, cualquier cosa, que hallemos gracia delante de los hombres. ¿Sí? Números 11, 15, son interesantes estos versos porque complementan esta información. ¿Sí? De que pidamos al Eterno gracia, que si hallamos gracia delante del Eterno, pues tendremos esa gracia delante de los hombres, de forma directa. ¿Amén? Bueno, muchas veces somos resistidos por los seres humanos, pero que hallemos las personas indicadas, correctas, en las situaciones que necesitamos hallar gracia. En el capítulo 11 de Números, verso 15 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Y oyó Moshe al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Yahweh se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moshe. Y dijo Moshe a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Entonces allí es donde él dice, en ese verso 15, cuando el pueblo pues clama por carne y murmura contra Moshe y ya lo tenían al borde de la locura, él clama, Abacados, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Moshe ya estaba al punto de la locura, intercediendo por un pueblo duro de servicio. En el 33:19, en la paracha, seguimos adelante, respondió Yahweh, ciertamente, en el capítulo 33, verso 19, encontramos lo siguiente, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí vemos la unicidad de nuestro Abba, es Yahweh, Yahshua el mismo. Vemos entonces que en este trozo de la palabra, ahí está manifestada la gloria del Eterno y vemos que esa gloria puede ser el mismo Mashiach. ¿Okay? Proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Juan 17, 6 y 26, ya lo hemos visto el capítulo 17, donde nuestro Mashiach proclama el nombre, dice, he manifestado tu nombre. Capítulo 17, verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. ¿Ven? Nuestro Mashiach manifestó el nombre de nuestro Abba, y les he dado a conocer, verso 26, tu nombre, y lo daré a conocer aún. O sea, para nosotros, amado hermano, promesa para nosotros, generaciones futuras, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, vemos que la proclamación, el hacer conocer el nombre del Eterno es muy importante. Como que aquí Moshe clama el nombre de Yahweh. ¿Sí? Aleluya, aleluya. O sea, no podrás ver mi rostro, le dice el Eterno, porque ningún hombre puede ver a Elohim. ¿Sí? Esto nos muestra a nosotros, hermanos, que solo con un cuerpo transformado podremos ver a nuestro Abacados. Ningún hombre en carne y hueso, este cuerpo pecaminoso, puede estar en la presencia del Eterno de manera directa, solamente a través de la intermediación de nuestro Mashiach en oración. Pero en este momento nosotros no podemos tener un encuentro con nuestro Abba porque quedaríamos inmediatamente fulminados, porque su santidad nos destrozaría. Pero por misericordia y a través de la obra de nuestro Mashiach podemos llegar a él. Pero eso se va a lograr, vamos a ver, ahí en 1 Corintios, capítulo 13, hermanos, 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aleluya. Entonces va a haber un momento en que nosotros sí vamos a poder estar delante de la presencia del Eterno, pero no será con estos cuerpos, seremos transformados. Primera de Juan, vamos allí, Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, capítulo 2, amados hermanos. El verso 2. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando haya esa transformación en un abrir y cerrar de ojos, como dice Shaul, seremos transformados, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Aleluya. Entonces hay esa esperanza que sí lo podemos ver. Por eso Moshe, aún en su santidad, un hombre de Elohim, no podía ver la presencia del Eterno. Dice, no, hombre no me verá y seguirá viviendo. Y aún la santidad de Moshe
no le permitió ver al Eterno cara a cara, pero la presencia, ¿sí? La sustancia de Elohim se presentó allí, que es nuestro Mashiach. La única manera se hará cuando estemos transformados. En el 33:21, que nos dice la palabra. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí. Esto es interesante, aquí hay cosas, aquí hay secretos, amados hermanos. Aquí hay conexiones hermosas, poderosas, elevadas. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, o sea, Mashiach, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. ¿Quién es la mano? Y haya pasado, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Tremendo. ¿Sí? Dice aquí el Eterno, he aquí un lugar junto a mí. ¿Quién es ese lugar? ¿Quién es ese Macón? La palabra en hebreo para lugar es Macón. Macón. Este lugar es Mashiach. Juan 14:2. Él nos enseña de que Él va a hacer lugar para nosotros. Dice Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo las hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Lugar en Él, amados hermanos. En Él. Por eso dice en el capítulo 15, en mí. Si ustedes separados de mí, no pueden estar en ese lugar, Macón, en ese lugar, unidos a Él. Ese es el secreto de estas cosas, de las cuales tenemos que entender y llevar muy en nuestro corazón, muy profundo en nuestro corazón. Juan 15:7, allá adelantico, ¿qué dice? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en el Eterno, en ese lugar, en ese Macón Kodesh, es nuestro Mashiach. Permanecer en la vid. Después dice, apartaré mi mano, en el verso 23. Después apartaré mi mano. ¿Quién es la mano? Y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Él, Moshe, pudo experimentar la presencia de nuestro Mashiach. Él pudo ver, pero a Mashiach. ¿Cierto? Los discípulos, los hombres, pudieron ver a Mashiach. En el Salmo 89:13, vamos a ver unos versos aquí. Salmo 89:13, que dice la palabra. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. ¿Quién es la diestra de Elohim? Nuestro Mashiach. Amén. Vamos a ver estos salmos ahí. Salmo 63:8, allá atrás. Salmo 63:8, dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Quién es la diestra de Elohim? Nuestro Mashiach. Salmo 65, vamos allí. Salmo 65 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Estamos viendo en esta paracha entonces la presencia de nuestro Elohim, mostrando su gloria, que es nuestro Mashiach, porque es la parte visible del Dios invisible. Vámonos para el Salmo 80:15. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Nuestro Mashiach. Amén. Vamos al Salmo 26. Dice, ahora conozco que Yahweh salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Su ungido, nuestro Mashiach, la poderosa mano, ¿sí? Su diestra. Bendito sea el abacados. Salmo 16, ahí, Salmo 16, amados, 11, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra, junto al Mashiach. ¿Okay? Vamos allá al Salmo 17:7. Dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Quién se refugia? ¿Quién es el refugio? Recuerda una canción que dice, dulce refugio en la tormenta, es nuestro Mashiach. Bueno, ¿ustedes conocen la canción? O sea, Él es nuestro refugio. Él es la roca, Él es esa peña de Oreb, ¿ok? Donde Él nos refugia. Él es nuestro Mashiach. Vamos a Primera de Pedro 3:22. Vamos allá. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Textos cruciales, amados hermanos, que nos enseñan y nos muestran cómo la palabra del Eterno es perfecta. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Elohim, y a él están sujetos los ángeles, autoridad y potestad. En la diestra de Elohim, allí mismo, en su trono, manifestado en gloria. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Mashiach, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Amén, aleluya. Él es la diestra, Él es esa mano. Efesios 1:20. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Se sentó a su diestra. No es que haya dos tronos, es un solo trono. Y la diestra en el ámbito hebreo es la mano poderosa de Elohim. Es el mismo. ¿Sí? La mano poderosa es la que ministra, la que ejerce sin poder. Romanos 8:34 dice de la siguiente manera, ¿quién es el que condena? Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Ahí tenemos entonces la diestra intercediendo por nosotros, que le fue manifestada a Moshe en este momento. Vamos ahí atrás a Hechos capítulo 5, verso 31. Dice de la siguiente manera,
A este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Bendito sea el abacados. Ahí mismo, en Romanos 8, Romanos 8:34, ya lo leímos. ¿Sí? Apocalipsis 2:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? Ese que sostiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el 1:16, Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 Kehilot, y los 7 candeleros que has visto son las 7 Kehilot. Aleluya, bendito sea el abacados. No hay duda, amados hermanos, que cuando se habla de la diestra, de la mano del Eterno, es el mismo Mashiach. Y esto exactamente estamos viendo aquí, en esta parasha, donde se le manifiesta a Moshe. Ahora entramos al pacto renovado, en el capítulo 34, donde dice, ahora le toca a Moshe trabajar las piedras. Ahorita vemos que por la furia que desató el ver al pueblo cometiendo este sacrilegio, Moshe rompe las tablas. Y eso pasó con nosotros, amados hermanos. Le toca ahorita él trabajar las tablas, le toca a él hacerlas él mismo, ¿sí? Porque las primeras fueron hechas por Elohim, se las entrega hechecitas, así como vemos allá en el huerto del Edén, el Eterno hace toda la creación y lo que hace es poner al hombre en medio del huerto y decirle, disfruten de esto, cuídenlo, guárdenlo. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó y después ¿qué le dice el Eterno a Adán? Vamos allá atrás. En Génesis capítulo 3, versos 17, 23 y 24, dice, y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra, de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que resolvía por todos lados, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, una vez ya pecado, era pecado, tenía que labrar él mismo la tierra. Ahora vemos aquí esta comparación con Moshe, que había roto las tablas, pero ahorita el Eterno le dice, ahorita lábrate tú las 2 tablas. ¿Sí? Todo pecado tiene su consecuencia. Yahweh y Moshe proclaman el nombre de Yahweh, proclaman el nombre. Estaban exaltando allí mismo el nombre de Yahweh, así como lo dice el Salmo 22, proclamemos el nombre de Yahweh. Yo no entiendo por qué prohíben pronunciar el nombre de Yahweh, sus proezas, su grandeza, sus milagros. Pero no vemos que allá no solamente el nombre sí, Yod-Heh-Vav-Heh, o Yahweh, Sebaot, sino proclamar el nombre también es llevar el testimonio de nuestro abacados delante de las personas, y mostrar que es un Elohim vivo, que es de milagros, que es actual, que no es alguien por allá lejos, sino que está muy cerca y hace proezas aún. El Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, te exaltaré. Esto está conectado con Hebreos 2:12, es lo mismo. Retoman, el autor, el escritor de Hebreos, retoma esta promesa en Salmos 22. Ezequiel 39:7. Ezequiel 39:7. Dice, y haré notorio mi santo nombre, dice Yahweh, en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi Kadosh nombre, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el santo de Israel. Es importante, amados, que nosotros proclamemos el nombre, así como Moshe en ese momento estaba proclamando el nombre de Yahweh, junto ahí cuando lo lleva, ¿cierto? En Ezequiel 39 entonces dice que yo proclamaré mi nombre, y mi pueblo Israel conocerá mi nombre. Éxodo 9:16. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya. ¿Sí? Entonces te he puesto para que mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces que el nombre del Eterno debe ser conocido, el poder, su magnificencia, su poder, su plan. ¿Sí? Por eso es necesario predicar la palabra. Y este 9:16 está conectado también, lo toma Shaul a los romanos en el capítulo 9, verso 17. En el 34:16, en el 34:6, dice, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moshe aquí profetiza, Moshe aquí usa la palabra que ya el Eterno le había dado, allá en el capítulo 20 de Éxodo, ¿sí? Recordándole al Eterno, profetizando, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Aquí esto nos enseña a nosotros que la palabra que el Eterno nos ha dado, debemos profetizarla. ¿Sí? Y el Eterno le recuerda, ¿sí? Que no pasará por alto al que peca contra él, pero también que es generoso, que extiende su misericordia. Recordar al Eterno su grandeza. Debemos proclamarle y estar seguros de eso. Eso es lo importante que obtengamos de esta paracha. En Números 14:18 también vemos una referencia. Números 14:18, vamos allí. Ya vamos terminando. Números 14:18 dice de la siguiente manera: Yahweh, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Aleluya. ¿Amén?
Sí, los israelitas se rebelan contra Yahweh. Entonces aquí se le hace ese recordatorio a el pueblo de Israel, de que eso que se dijo allá en la montaña sigue vigente, más o menos, y eso no ha cambiado. Es una locura decir que la ley ya cambió, que eso no, hay que seguirla pronunciando, hay que seguir profetizando su palabra, hay que llevarla. Salmo 103, Salmo 103, 8. ¿Qué nos dice? Salmo 103, 8. Igual, el mismo David, ¿sí? Dice el Salmo de David, verso 8. Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aleluya, bendito sea el Abacados. Entonces, esto mismo que vemos en esta paracha de Moshe, exalta a Yahweh por su bondad, por su amor, misericordia. ¿Ya? A veces cuando queremos ganar el favor de alguien, pues también no usamos palabras lisonjeras, pero entendemos que debemos tratar bien a los demás para que esa misma respuesta, lo que nosotros damos, también recibimos. ¿Ya? Debemos ser sabios en la manera de tratar a otros, de hablar, de pensar, de actuar. ¿Okay? Una de las maneras más correctas de aclarar, de adorar, perdón, al Eterno, es postrar nuestro rostro, humillarnos delante de Él, lo que hace Moshe aquí en este verso 8. Entonces dice Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es un acto de humildad, lo vimos también ahí en Esther, en Ruth agachó su cabeza, se postró. Muchos tenían esa actitud delante de una autoridad, ¿cierto? No ser altivos, saber quién tenemos enfrente. Primeramente nuestro Abacados nos enseña eso, y eso debemos extenderlo a nuestro prójimo, ser humildes, ¿sí? No mirar por encima del hombro, aplicar la palabra. ¿Ya? Entonces, esto hace Moshe como ejemplo para nosotros, humillarse delante del Eterno, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es importante tener esa actitud, amados hermanos, delante de nuestro Abacados, y también como respeto delante de nuestras autoridades. Moshe intercede de nuevo y hace suyo el pecado del pueblo. Tremendo. Dice y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Adón en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Moshe reconocía que en algún momento pudo haber pecado, ¿cierto? Pero hace suyo también el problema actual del pueblo de Israel. Eso es parte de un líder, hacer parte, interceder por el pueblo, hacer parte, no solamente, no, ellos pecaron, o echar la culpa como lo hizo Adán con su mujer, y su mujer con la serpiente, y Aarón al pueblo, y así. Buscamos a quién echar la culpa, ¿no? Moshe, en humildad, primero se humilla y después comienza a hacer esa intercesión por el pueblo. Importante aprender de esta paracha, la intercesión de un líder, la intercesión de uno, la responsabilidad que tienes tú como madre, padre, de orar e interceder por tu familia, orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes. Sí, Moshe intercede de nuevo. Promesa de Yahweh a Moshe de realizar cosas portentosas. El Eterno tiene siempre nuevas cosas y poderosas obras, amados hermanos. Él le promete, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Imagínense, todas las cosas que hizo allá, eso es una maravilla. Las plagas, ver todas esas cosas, eso es una maravilla. Y dice que va a hacer cosas aún más grandes, o sea que nuestro Elohim no tiene límite para ser grandes. O sea, no nos puede sorprender el Eterno, no nos podemos sorprender de las cosas que sucedan, porque Él es grande, para Él no hay nada imposible. ¿Entiende? Nunca pienses, ¿será que el Eterno lo quiere hacer? Pero debemos tener cuidado que no sea un capricho en nuestro corazón. Miren la actitud de Moshe, nos enseña pasos, se humilla, se incluye, clama e intercede por su pueblo, incluyéndose en ese mismo pecado. Y después el Eterno viene a la recompensa y dice, tranquilo, yo voy a estar contigo, voy a hacer cosas grandes que no he hecho ni con ninguna nación. Y verá todo el pueblo, será testigo, ¿sí? Del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cómo le exalta después de saber que esa persona está humillada, que es obediente, que es trabajadora, que se esfuerza, cómo el Eterno recompensa y dice, a través de ti voy a hacer estas cosas. Y eso reciben todos aquellos que están sometidos al Eterno. ¿Ya? Y vemos ese paralelo, ¿no? El pueblo rebelde, el pueblo rechazando, el pueblo desechando, menospreciando a Moshe. Al principio vemos, y a ese Moshe no sabemos qué le pasó. A ese Moshe. Tremendo. Tremendo. En el 34:12 dice, guárdate de hacer alianza con las naciones. Primero le ordena guardar todo lo que le manda, los mandamientos. Aquí yo he hecho delante de tu presencia. Va a ser obras portentosas, pero guarda primero mi palabra. Guarda mi palabra. Y ahora, el Eterno nos previene a nosotros de hacer alianza con el enemigo, ni con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14. Aquí el Eterno le está diciendo a Moshe, guárdate de no hacer alianza con los moradores de la tierra, o sea, con las cosas paganas, con los pueblos paganos. Pero también a nosotros se nos advierte en Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual, ni con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Hay una marcada diferencia, amados hermanos. Por eso el Eterno desde aquí ya enseña al pueblo a apartarse de hacer alianza con pueblos que son paganos, con amistades que viven en otro mundo, en otra religión, que no seamos influidos por ellos. Amén. Mateo 18:7. Vamos a Mateo
7. Mateo, Matilla 18:7 dice de la siguiente manera: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pues el Eterno nos proviene a nosotros. No hagan alianza con eso, no se metan en cosas en yugo desigual, porque si ese yugo, esa influencia viene sobre ti, hay de ti, dice el Eterno, hay de ti por aquel que viene el tropiezo. Entonces el Eterno nos previene y hemos de entender, tener entendimiento y discernir, apartarnos de las malas influencias, de las malas conversaciones, de las malas costumbres. Destruir toda idolatría, otro mandamiento, destruir toda idolatría, no involucrarse con otros dioses, no inclinarse, hermanos. Y eso es lo primero que el ser humano hace. Salimos de iglesias católicas, pero también estamos en la iglesia cristiana que, aunque se había apartado de algunas cosas, había adoptado otras, que eran las fiestas paganas, y rechazaban las fiestas del Eterno. Entonces, esa mezcla del Eterno dice, mucho cuidado, no, destruir todo eso, apartarse de eso. Sí, lo hizo Mardoqueo, ¿recuerdan? Que Amán venía y todo el mundo tenía que inclinarse ante él, y este hombre dijo, no, yo no me inclino, solamente me inclino delante del Eterno. Así tenemos una actitud nosotros, tengamos una actitud esa, férrea, radical, en cuanto a cosas que no debemos hacer, rechazar esas cosas, no, lo siento, te invitamos a esta fiesta, te invitamos a un cumpleaños, te invitamos para la Nochebuena, te invitamos para esto. Vamos, tengamos discernimiento y agrademos al Eterno. Lo que tengamos que rechazar, no lo hagamos por conveniencia, como hizo Aarón, por quedar bien. No, seamos radicales por el Eterno. Él quiere de nosotros eso. La fiesta de los panes sin levadura, el Eterno nos invita a que guardemos la fiesta de los panes sin levadura en el verso 18, que debemos guardarla. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado. Esta fiesta pues apunta a la Pesaj, a la Pascua, que nuestro Mashiach es nuestra Pesaj. Él murió por nosotros, dejó el Cordero de Elohim, que quitó el pecado del mundo y se ofreció a sí mismo. Pero el Eterno nos manda a guardar esta fiesta, debemos guardarla. Ahora estamos fuera de Israel, pero debemos hacer una conmemoración. Lo que vivió el pueblo nos ordena comer pan sin levadura, que representa vivir una vida sin pecado, como nuestro Mashiach fue sin pecado. ¿Ven? Y en el mes de Aviv, esto es claro, él ubica esta fiesta en la primavera, como dice Éxodo capítulo 12, verso 1. Este será para vosotros el primer mes del año, el mes de Aviv. Y aquí lo ratifica, tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. A eso entonces recordar esa fiesta es importante, vamos a ver las fiestas, recordarlas, conmemorarlas. Y también que hace conexión y enlaza nuestra vida a ese salir del pecado, salir del Egipto. Todo primogénito le pertenece a Elohim. También dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja. O sea, refiriéndose al primogénito. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Todo primogénito que sea macho es del Eterno. Ojo, 34:20 dice, redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Aquí estamos hablando de, en cuanto a los hijos, el primer hombre, redimirlo, pidió un Javén. Presentarlo, ¿sí? Porque ya el Eterno lo había pedido, redimir al primogénito. Ahora vemos en el verso 20, redimirás con cordero el primogénito del asno. Vemos a nuestro Mashiach entrando. Vamos allá a Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Amados, vemos entonces esta profecía cumplida nuestro Mashiach entrando a la ciudad de Jerusalén en un asno, sobre un asno. Recordemos que Israel también es llamado el asno, ¿cierto? Como asno, como animales. Efraín, su representación es un asno. Entonces somos Efraín y seremos redimidos por el Mashiach, ¿cierto? Vendrá tu Salvador sobre un asno. Entonces dice que debe ser redimido con un cordero. Nuestro Mashiach nos redimió a nosotros, a Efraín, al asno ese, ¿cierto? A nosotros nos ha redimido. Juan 12:15. Juan 12:15. ¿Qué nos dice la palabra del Eterno? No temáis, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Aleluya, bendito sea el abacados. Redención del primogénito. Eso entonces hace referencia a esto que le dice el Eterno a Moshe. De nuevo, la importancia de recordar y guardar el Shabbat. Segunda vez en esta paracha, donde el Eterno le dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Esto refiriéndose también al año semitá, donde la tierra debía descansar. Pero el Eterno hace esa colación nuevamente a que su pueblo debe descansar y guardar, reservar ese día para glorificar a nuestro abacados. Entonces vemos aquí celebrar la Pesaj, panes sin levadura, redimir al primogénito, nuevamente el Shabbat, tanto para el hombre como para la tierra, también la fiesta de las semanas, que es Shavuot, de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, que es Sukkot. Entonces en esta paracha vemos que se dan esos mandamientos de guardar estas fiestas. Aleluya. Y esto va a traer bendición, porque dice el Eterno en el verso 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Entonces hay protección al guardar los mandamientos del Eterno. Bendito sea el abacados. 3 veces al año subirá todo varón delante de Yahweh. Estas son las fiestas de Pesaj, Shavuot y Sukkot. Moshe estuvo con Yahweh 40 días y 40 noches, ¿sí?
él estuvo allí en el verso 27 y dijo: Yahweh a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. No hace una referencia a la prueba de nuestro Mashiach en el desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches, donde no comió pan ni bebió agua. Así entonces vemos a un paralelo entre Mashiach y Moshe, ¿cierto? Aquí recibe entonces las segundas tablas, otros 40 días y 40 noches en el monte. La piel de Moshe resplandece después de bajar, ¿sí? De esa presencia. Debemos tener en cuenta que nuestra relación con el Eterno trae también muchos beneficios, amados hermanos. Nos santifica, nos da sabiduría, ¿cierto? Estar cerca del Eterno trae muchos beneficios. Es como el que se alimenta bien, va a traer buenos beneficios a su cuerpo. Pero la cercanía al Eterno en su espíritu va a traer eso, va a mover muchas cosas en el ámbito espiritual, ¿sí? Va a poner gracia delante de los hombres, va a darte sabiduría, te va a dar discernimiento. O sea, hay muchos beneficios al estar cerca del Eterno. Entonces vemos a Moshe cómo resplandecía su rostro por su presencia delante del Eterno. O sea, esto nos lleva a nosotros de que entre más nosotros nos acerquemos a Él, más gloria vamos a recibir de parte del Eterno. Vamos a recibir esa unción a través de Ruach HaKodesh. ¿Amén? Vemos entonces aquí hay un proceso también que Él viene y da orden, habla primeramente con los principales, con Aarón. ¿Sí? Hay un orden dentro de las que el Eterno mismo está mostrando. Viene Moshe y llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación. Volvieron a él y Moshe les habló. Se reúne primero con los ancianos. Esto lo hacen en todas empresas, en Keilot, en iglesias. Siempre hay un cuerpo en la política. Siempre está ese grupo que ordena, ¿cierto? Que está allí ministrando, administrando. Así mismo vemos cómo Moshe llega primero, habla con su Aarón, con sus hijos y los principales de la congregación. Después de eso, entonces, después de esas reuniones se toman decisiones y eso se comparte con el pueblo. Después de acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh le había dicho. Cuando acabó Moshe de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Entonces, era tanta la presencia de Elohim en la vida de Moshe que vislumbraba, ¿sí? Se reflejaba, pues, en nuestra manera de hablar, de expresarnos. Ese agraciado con los hermanos, con el pueblo, donde quiera que vamos, que la gente sienta eso, amados hermanos, que sea agradable nuestra presencia. Moshe vive una especie de transformación. Aquí vemos que hay como un paralelo con esa transfiguración que tuvo nuestro Mashiach allá en el monte, y también su rostro resplandecía, ¿sí? Lo mismo pasará con nosotros en el momento de nuestra transformación. Y con este punto, entonces, amados hermanos, me despido esperando que haya sido de gran bendición este estudio de la Torah paso a paso, que el Eterno les bendiga grandemente, que se manifieste de una manera poderosa y que busquemos el rostro de nuestro Eterno, que nos busquemos esa cercanía, obedeciendo sus mandamientos, intercediendo al Eterno por nuestros hogares, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, que aprendamos que el Eterno nos quiere usar, que nos ha llamado con un propósito, que nos ha entregado herramientas, ¿cierto? Y que Él nos quiere bendecir y que siempre estará con nosotros. Que no nos olvidemos por un segundo que Él estará ahí para apoyarnos mientras nosotros nos cobijemos bajo su manto. Amén. Nos vemos en la próxima parashá Vayahel o Vayaquel, que dice reunió, hizo que reunieran a la congregación. Amén. Parashá número 22 y la número 10 de este libro de Shemot. Que el Eterno les bendiga grandemente. Hasta una próxima oportunidad. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Leitraot, Ahim. Leitraot.